Suscríbete a la Panterita. En todo el Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día para todos. Un saludo a la audiencia, a todos los que ya nos siguen a través de ABC TV y por supuesto también a través de las 7:30 en amplitud modulada. Los sentidos pésames a la familia de Dani Chun porque falleció su suegro, a la señora Gal, los sentidos pésames a la querida doctora, mucha fuerza, también a Dani, a toda su familia, así que Dani no va a estar con nosotros hoy ni mañana, mucha fuerza en estos momentos a la familia Chun, y en especial a la señora, por el fallecimiento del suegro de Dani, así que mucha fuerza Dani. Vamos a arrancar, el viernes viaja Cerro Porteño rumbo a Colombia. Hablábamos la otra vez, Fabio, de que normalmente en el fútbol paraguayo veíamos partidos internacionales de los equipos paraguayos, pretemporada en el exterior. Sin embargo, esto no se estaba dando hasta que se confirmó lo de Cerro Porteño, que debe ser el único equipo que va a jugar partidos amistosos internacionales previo al comienzo del campeonato, que ya es la próxima semana. Va a jugar contra el América de Cali y el Deportivo Cali. Exactamente, en 2 días, ambos partidos con los Cali, uno con el América el sábado, en el estadio Pascual Guerrero, el mítico estadio del América de Cali, y al día siguiente en el bello estadio del Deportivo Cali, uno de los más modernos que tiene Colombia, actualmente en la serie de amistosos de Cerro a nivel internacional. Estamos con el señor Julián Boneto, delantero argentino de Trinidense, viene para jugar al fútbol paraguayo proveniente de Quilmes. Julián, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bruno te habla, ¿cómo andás? Hola Bruno, ¿cómo va? El gusto es mío, ¿todo bien? Igual Julián. Bueno, ¿es tu primera experiencia ya a nivel fútbol paraguayo o alguna vez tuviste la posibilidad o viniste al fútbol paraguayo? No, es la primera vez en el fútbol paraguayo y la primera vez que salgo de mi país también. Ah, mira vos. Sí. Y provenís de Quilmes. Sí, de Quilmes, Club de la segunda división del fútbol argentino. ¿Y dónde habías jugado antes, Julián? Bueno, yo tuve 3 años seguidos ahí en Quilmes, y anteriormente en 2 clubes más de ahí de la segunda, Brown de Madrid y Alvarado de Mar del Plata. ¿Cuántos años, Julián? ¿Cuántos años tengo? Sí. 29. Delantero por fuera, centro delantero, Sí. ¿Qué características tenés? Contanos, por favor, si sos tan amable. Sí, y delantero por fuera lo puedo hacer por los dos lados, y he jugado también de media punta ahí bastante en Argentina. Y nada, un jugador dinámico que trata siempre de hacer lo que la jugada le pide, simple, no inventar nada raro, así que nada, y siempre aportando del lugar donde me toque. Si me toca jugar bien, si no me toca también sumar, así que esa es la idea para este año. ¿Cómo se da el acercamiento como para que puedas venir al fútbol paraguayo? Hubo un llamado de la gente del club, de Johnny Santana, y después, se fue todo avanzando a través de mi representante y bueno, me interesó mucho desde el primer momento por el interés de ellos, porque me hablaron muy bien del club y obviamente para mi carrera fue un salto. Cuando te dijeron trinidense, Julián, ¿miraste un poquito qué campaña hizo 2023? ¿Te sorprendió algo de lo que hizo este equipo? Sí, me hizo muy buena campaña el año pasado, llegó a la final de la Copa, así que también juega la fase preliminar de la Copa Libertadores, eso es muy bueno, así que sí, anduve investigando, hablé con compañeros que son de acá, que los tuve ahí en Quilmes, y me hablaron muy bien del club, así que fue todo rápido y lo decidí rápido. ¿Santana tuvo a lo mejor alguna conexión? ¿Hablaste con él? Sí, él me llamó antes de venir para acá, y sí, tengo amigos en común con él, que han jugado conmigo y jugaron con él, así que sí, muy buena gente Johnny, me trató muy bien desde que llegué. Viendo tu primera experiencia, Julián, ¿qué te contaron del fútbol paraguayo? ¿Cómo es con respecto a la diferencia que tiene el fútbol argentino y el ascenso? No, bastante similar, creo yo, por lo que vi después sí, obviamente acá, hay menos equipos, allá donde jugaba yo en la segunda categoría éramos 36 equipos, el torneo se enfrentaba con muchos equipos, muchos viajes,
Lo bueno de acá que no viajas mucho, allá viajas todo el tiempo. Pero después es intenso, se corre, tenés que ser ordenado. Y bueno, la particularidad que tiene acá Trinidense que tiene un lindo estilo de juego, así que me gusta. Un club muy ordenado es, Julián, te habrán contado. Sí, me han contado, por eso también me incliné por eso. Un club ordenado que tiene muchas expectativas para este año, así que me tiré también por eso. Porque... Uh-huh. Ahora, ¿paga más el fútbol de primera división de Paraguay que el de la segunda división de la Argentina? ¿Cómo? ¿Paga más en la primera división del fútbol paraguayo que en la segunda división de la Argentina? Sí. Yo calculo que sí. Uh-huh. ¿Y ya estás en el país? ¿Ya comenzaste a trabajar? Sí, ya arranqué el martes a entrenar con el grupo. El martes cuando llegué. Hicimos doble turno, hice fútbol ya. Así que sí, ya estoy instalado en un departamento. Eso se movieron rápido del club, así que muy contento por eso también. Sebastián, que sea con éxito. Muchísimas gracias por atendernos. Dale, muchas Julián, gracias. Perdón. Gracias, Julián. Dale, Julián Boneto, el nuevo delantero argentino de Trinidense proveniente del Quilmes del fútbol argentino, puede jugar en varias posiciones. Lo que pasa es que Trinidense perdió en la campaña, para la campaña de este año, perdió a Alex Álvarez, que se fue a Luqueño, sí, que tiene las características, es un jugador punzante, rápido, desequilibrio, y llega Boneto para reemplazarlo. Sebastián Aldama, gusto de saludarte, gerente deportivo de General Caballero. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, muy bien, ¿ustedes? Bien, excelente. Sebastián, contanos sobre los refuerzos últimos que están haciendo, cómo marcha todo con respecto a General Caballero. Bien, muy bien, realmente trajimos todos los puestos que nos pidió el profe, ya cambiamos muchas caras del plantel, esa es una realidad, son prácticamente 9 a 10 refuerzos los que trajimos. Sí, ahora, con esto ya me imagino que el técnico está satisfecho, ¿verdad? Porque prácticamente un equipo trajeron. Sí, realmente trajimos todos los puestos, por eso te decía, trajimos de la defensa hasta arriba. Trajimos muchachos jóvenes con muchas ganas y hambre, ¿verdad? Que sabemos que nos van a dar una mano en este torneo. ¿Cómo avanza la gestión, el interés que tiene Olimpia por el zaguero central de ustedes, Manuel Romero? No, eso lo está viendo ahí el presidente, ¿verdad? Realmente todavía no llegó una oferta formal, nosotros nos enteramos por las redes, ¿verdad? Así como vieron ustedes. Uh-huh. Pero bueno, estamos esperando una oferta formal que todavía no llegó. Pero hay una especie de acuerdo de palabra que se tiene que llevar a los papeles. No, por eso te digo, no llegó una oferta, nada, realmente se dijo que Olimpia quería el jugador, nosotros nos comunicamos con el jugador para hacerle también llegar eso, que si hay una oferta nos sentamos y vamos a hablar, pero bueno, estamos en la espera si es que ese es el caso. Pero él, en caso de que Olimpia haga una propuesta, ¿esta propuesta sería a préstamo con opción a compra o ustedes quieren vender parte del pase del jugador ya? No, nosotros estamos abiertos a negociar, cualquier situación estaría bien, ¿verdad? Es para también el progreso del chico y bueno, para que también nosotros, o sea, la realidad es que nosotros no estamos dependiendo de un jugador capital nuestro. Uh-huh. Entonces, se tendrían que llegar a un acuerdo entre las partes, uh-huh, que sea préstamo o transferencia. ¿Podría ser también como parte del acuerdo que algún jugador del Olimpia que a ustedes les interesa? Realmente no, porque ahora mismo tenemos un plantel amplio, ya tenemos creo que todos los puestos llenos, uh-huh, entonces sería más seguramente monetario ya por el tema del pase, digamos. Claro, por el préstamo con cargo sería, ¿no? Seguramente. Sebastián, ¿Auché se va a quedar? Sí, Auché sí, Auché realmente está en plena forma ahora, estábamos viendo realmente en las prácticas, el chico está con un muy buen desplazamiento, está para reventar este 2024. Uh-huh. En el caso de Manuel Romero, Sebastián, tiene contrato con ustedes hasta fin de año de este 2024 y si
Olimpia propone tipo Junior Barreto, así como hicieron esa operación en su momento, ¿están abiertos ustedes a negociar por el zaguero que ahora tiene 30, va a cumplir 31 en marzo, tiene mucha experiencia y quizás sea el momento también de que él pueda dar ese paso, Sebastián? O que extiendan el contrato, ¿verdad? Por un año más con General Caballero, ¿verdad? Claro, por eso, ya sea la situación de préstamo o transferencia, seguramente nos vamos a sentar entre las partes a negociar. Nosotros le hicimos saber al jugador que si se da, ¿verdad? Nosotros le vamos a dar ese empujón de repente, porque es una buena oportunidad para él y bueno, para nosotros también. Y de hecho ustedes tienen buena relación con la gente de Olimpia, ¿tienen amistoso de por medio también ahora, Sebastián? Así mismo, el miércoles a la tarde tenemos amistoso en la villa también, entonces capaz en persona seguramente van a negociar el presidente y la gente del Olimpia y bueno, ya también tendremos más detalles adelante. O sea, quedaron así, que el miércoles podrían encontrarse el doctor Julio Aldama con gente del Olimpia para hablar de la transferencia de Manuel Romero. No, realmente no, te digo, capaz ese día, ¿verdad? Pues nosotros hasta ahora no se habló de nada, bueno, pero estamos en la espera, ahora si es así el caso. Ahora, ¿cuántos extranjeros trajeron ahora? Trajimos unos cuantos realmente, trajimos Tales, el arquero, ¿verdad? Trajimos 2 volantes que serían Kevin Dennis y que sería Natalia Schweitzer, otro central zurdo que también juega al lateral izquierdo que se llama Matías Valenti, y creo que son 5 si no me equivoco. Perfecto. Gracias por atendernos, Sebastián, que sea con éxito. Un fuerte abrazo a tu padre, muy amable. Dale, muchas gracias. Adiós. Sebastián Aldama, gerente deportivo de General Caballero. ¿Confirma esto entonces que lo de Manuel Romero, ellos no van a truncar la posibilidad? ¿Hablan de un préstamo? Sí, y quizás se va a dar eso que decís, si se da el préstamo, extender con él también, porque ya culmina a fin de año, 2024, diciembre, culmina el contrato que él tiene con General Caballero, porque está desde el 2016, hace bastante tiempo, un jugador de mucha experiencia, porque ya tiene 30, a punto de cumplir 31 en marzo, y la gran oportunidad es lo que dicen desde General Caballero, no le van a truncar la carrera a esta posibilidad que pueda tener Manuel de dar el salto y jugar en uno de los grandes. El entorno de Mbappé niega que el jugador haya firmado nada para el futuro, porque varios medios periodistas referentes hablan de que ya hay un preacuerdo de Kylian Mbappé con el Real Madrid. Pero se habló también el fin de semana que ya habría rechazado ofertas desde España o de Real Madrid, porque es el equipo que siempre lo quiso, porque él quiere jugar en la Premier. Se hablaba del Liverpool. Sí, inclusive estaba esa situación también dentro de lo que significa el entorno, ¿no? Que tantas cosas ya pasaron por el camino, hubo cambios. Lo concreto que no renovó con... Eso sí. Él es jugador libre. Con el PSG. Hoy por hoy es jugador libre prácticamente, porque vos te vas, negocias con él y negocias como jugador libre a partir de junio o julio. Él ya en julio queda libre, ¿verdad? Sí, claro. Plenamente, de junio de 2024. No, es que su contrato es en diciembre y 6 meses antes puede hacer su contrato. Eso ya venció en diciembre. Sí, es junio. Se habla fuertemente que el jugador ya está libre desde el punto de vista que tiene contrato actual vigente, pero que él puede negociar con otro club. ¿Hasta cuándo tiene? Por eso te digo, 6 meses antes puede fichar. Por eso. O sea, puede firmar el contrato, pero unirse al club, no. No, claro. Unirse al club no. Pero él lo encasillan ya de esa manera desde el sentido de que el club que llega va a negociar con él desde junio, ¿verdad? Y ahí es donde se habla que el Real Madrid le hizo otra vez una oferta y él dijo no, porque aparentemente según su entorno también él quiere jugar en la Premier. Alexander Barbosa, ya está Johnny, lo vamos a saludar. Alexander Barbosa al Botafogo de Brasil, y acá me confirman un dato muy interesante. A Cerro le pagan todo para los 2 partidos amistosos en Colombia, 0 costo para el club, y evidentemente es una excelente gestión, ¿verdad? Porque ir a Colombia a jugar 2 partidos amistosos ante 2 equipos fuertes como América de Cali y Deportivo Cali, y que sea 0 costo, me parece muy interesante. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va? Buen día, Bruno. Saludos para todos. Interesante, ¿verdad?
Claro. O sea, es una buena gestión, digo. Y no es solamente mirar un poco desde el aspecto que Cerro tenga un calendario apretado, sino que todo lo contrario. Justito juega una semana antes del arranque del campeonato y lo hace en un testeo internacional, porque estos son muy buenos equipos. O sea que vas a tener un análisis profundo de lo que es el plantel, porque van a utilizar a todos los jugadores. Jugar 2 días seguidos significa no jugar con el mismo plantel. Seguro van a jugar 45 minutos un partido, al otro día juegan otros 45 minutos los otros, o la misma base que jugó el primer partido, pero no van a jugar 90 y 90, pero va a significar utilizar a todo el plantel, moverlos a todos a nivel internacional, faltando una semana para el comienzo del campeonato, a costo cero, que es lo más importante de todo esto, ¿verdad? Dorival Jr., el técnico de Damián Bobadilla, deja San Pablo y es el nuevo director técnico de la selección brasileña. Sí, justamente. El San Pablo juega muy bien, Justo él le daba la bienvenida, se veían las imágenes donde él le daba la bienvenida a Damián Bobadilla, hablaron, y ante esta propuesta, esta tentadora oferta de dirigir la selección de tu país, él abandona el proyecto San Pablo. Ahora, ¿y qué antecedentes tiene Dorival? Tiene antecedentes no muy bueno con Neymar. Él dirigía al Santos, Neymar era jovencito, y en un momento dado tuvo un inconveniente con Neymar, y va el jugador y le dice a la directiva, o él o yo. Y por supuesto Santos despide a su técnico y no a la figura. Es muy amigo de Regis, el señor Dorival Jr. No sabía. Sí, señor. Bueno, y San Pablo se queda sin técnico, va a Brasil, y hay que ver a quién apunta ahora el San Pablo, ¿verdad? Pero, ¿y en qué otros clubes dirigió Dorival? Fue campeón de la Copa Libertadores con Flamengo. Por eso le quiere muchísimo el hincha de Flamengo a Dorival. ¿En qué año fue campeón? 2022. Después poco. le gana Olimpia. Dorival sale campeón, se retira y viene San Paoli. Y hizo un desastre con ese equipo de Dorival sale campeón contra Paranaense. No fue contra un equipo tradicional. Porque estaba hablando del Flamengo, el milagro de River. Y ahí no era el técnico, era Jorge Jesús el técnico. Y después fue Dorival en la última conquista del Flamengo de la Libertadores, que fue hace poco tiempo. 2022. Campeón de la Libertadores con el Flamengo. Bueno, 2 de mayo jugó un partido amistoso ante Tacuarí, se impuso. Qué bien lo de Tony Sanabria, renovaron con él hasta el 2026. Y anotó el domingo, ayer, en la goleada 3-0. Ante el Napoli. Él marcó el primer, justamente vemos en imágenes en ABC TV, él hace el primer gol del partido ante un Napoli que... Esto por la Serie A, fecha sí, 19 del calcio. Podría partir como favorito el Napoli, pero aparece esta jugada ahí donde Tony con el toque de suerte de un goleador, pero después hay que definir cómo lo hizo, él cruzando el remate ante la salida del arquero para el 1-0 del Torino, que terminó goleando al Napoli, el último campeón. ¿Qué hay en Olimpia, Johnny? El presidente sigue fuera del país y la gran novedad se espera. Se aguarda, ya está en este caso la oficina de la APF ya está habilitada para inscribir jugadores, también la FIFA, y esperamos simplemente la buena información. Ahora ya queda exclusivamente en terreno de la gente del Olimpia y de los, en este caso, representantes de Adebayor y de Nico Domingo, informar el acuerdo y habilitar todo. Voivoda. Juan Pablo Voivoda, argentino. Él es el candidato a dirigir Palmeiras, nos dice Wilson. El San Pablo. San Pablo, perdón. Sí. Es un muy buen técnico. Y él fue el técnico de Fortaleza. Sí. Fortaleza fue un equipo que hizo una buena campaña. Finalista de la Copa Sudamericana. Exactamente. Ante Liga de Quito. Que perdió en penales. Ya Deportivo Cali anuncia el partido amistoso internacional frente a Cerro Porteño domingo 14 de enero, 5 p.m., Estadio del Deportivo Cali, presentación oficial de la plantilla 2024, show en vivo y mucho más, dice amistoso internacional en la tarde, verde y blanca, dice Deportivo Cali. Humberto Loro Ovelar, ¿qué tal, Humberto? Gusto de saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Un placer hablar contigo con todos los que están ahí. Bueno, igualmente, feliz año para vos, para toda tu familia. Contanos, Humberto, ¿cómo está Soldamérica preparándose? ¿Los refuerzos llegaron? ¿Ya estás con el lote completo de jugadores que estabas queriendo? Sí, yo creo que se acoplaron Miguel Cáceres, Miguel Paniagua Cáceres y Marcelo Acosta, los últimos se acoplaron esta semana pasada. Con eso creo que ya cerramos
una contratación, a no ser que venga algún Messi suelto por ahí que podemos traer. No, difícil. Pero muy difícil lo del Messi suelto, ¿verdad? ¿Ustedes se estrenan contra quién en la primera fecha del campeonato? Así te ofrecen todos los empresarios. No, y los empresarios te dicen, no, este es Messi, pero le parece a Maradona también, te dicen. Y por eso digo, así te ofrecen. Entonces hay que ver, a ver si es. ¿Contra quién debutan, Humberto? Olimpia, cancha Olimpia. Para uno. ¿Y después van de visitante contra quién? No, después venimos contra nuestra cancha con Guaraní. Es mitad de semana. Esa es la fecha que se va a jugar a mitad de por eso hablábamos la otra vez de 3 fechas en una semana, ¿verdad? Sí, en una semana vamos a 3 partidos. Después contra Luque en Luque. Arrancan con todos. Humberto, te estás rodeando otra vez de tus ex jugadores en Guaireña, en el caso de Miguel Paniagua, ahora vino el chico Marcelo Acosta de Rosario, hablaste de Ever Cáceres, ¿confías en estos jugadores que pueden responder en Sudamérica también? Sí, porque estaban cerca de contratarlo, estábamos cerca con ellos hablando y es lo que pudimos traer, estamos contentos con ellos, nosotros ya les conocemos lo que nos pueden dar, entonces mejor traer jugadores conocidos que por ahí no tenemos tiempo, porque acá ya es muy corto el tiempo que hay para armar un equipo, y entonces tratamos de traer lo que nos conoce ya nuestra forma de jugar y que nosotros también lo que nos pueden dar. Tenés mucha experiencia en ambos torneos, intermedia y primera división. ¿Crees que no tocar tanto la base, que le dio el ascenso al equipo para este año, pueda darle buenos resultados al equipo otra vez este año, Humberto? Sí, yo creo en eso, porque si desarmar totalmente, traer un equipo no es muy difícil, y no hay, como dijimos, estamos hablando hace rato, que no hay tiempo para formar un equipo. O sea, en primera, 3, 4 partidos y te vas. Y ahora que estos 3 partidos seguidos, entonces tenemos que dejar la mayor cantidad posible de lo que estuvieron en el club y rellenar un poquitito con lo que nosotros creemos que nos puede ayudar. ¿Qué te pareció el amistoso del sábado? ¿Jugaron ante la Sub-23 de Paraguay? Sí, jugamos. Ahí veníamos salió así de la nada, como si fuera, me llamó un oficio, ellos tenían que jugar contra Tacuarí, no pudieron. Entonces nosotros aceptamos el reto de eso y nos fuimos a jugar. Pero bien para nosotros, seguramente para ellos también bien, para tratar de soltarnos un poquitito. Ahora el miércoles jugamos con Ameliano y el sábado con Nacional, y ahí terminamos. Y a propósito de la Sub-23, ¿viste algo? ¿Te pareció interesante el movimiento del equipo de la selección que va a jugar ahora en enero, Humberto? Hay muchos buenos jugadores ahí, Lo que yo he visto son muchos, hay muchos jugadores buenos, de buena calidad, de buen pie. Yo creo que sí, está como para pelear por la calidad de jugador que tiene y por la experiencia de su cuerpo técnico. Loro, sinceramente hablando, sí. ¿Cómo marcha el tema del Sub-18? ¿Cómo ves eso? Sub-19. Sub-19, perdón. Yo soy de lo que me gusta que jueguen los jóvenes. A mí me gustan mucho los jugadores jóvenes. En todos los equipos donde me fui, hice debutar jugadores jóvenes. Yo creo que 19, 18 años, si tienen calidad, tienen que jugar ya. No por regla, tienen que jugar. Para mí, eso. Y ahora con esta regla, hay equipos que ponen por obligación. A veces nosotros ponemos el mismo Guaireña, como hicimos unos 16 años, no por regla, por la regla, porque jugaba. Pero hoy ya tenés el Sub-19 en Sudamérica. ¿Quién es? Sí, nosotros tenemos muchos. Tenemos 5. ¿A 5? 5, Sub-17 son, y uno de Sub-16. Están practicando con los otros y están jugando. El otro día el amistoso jugó con Morita, de 17 años. Ahora, ¿los vas a hacer jugar de entrada o vas a esperar un poquito? Yo creo que le voy a hacer jugar de entrada. Ya, venían jugando ya en intermedia, y ahora en primera yo le da la confianza, porque necesitan jugar. El jugador para que crezca tiene que jugar, si no, no va a crecer nunca. Humberto, ¿y a quién lo estás viendo mejor ensamblado? ¿Es Libertad otra vez el candidato 1 o crees que ya va a ser un campeonato mucho más peleado arriba ahí con Cerro Porteño, Olimpia? Hay que ver los fichajes del Olimpia, Guaraní, que ha fichado muchísimos jugadores, Nacional se movió, todos se movieron. Recién nos decía el gerente deportivo en general Caballero, 11 refuerzos hicieron, llegó un delantero argentino atrinidense, hablando en guaraní, como dicen los muchachos, o muy lomita, se movieron todos los muchachos. Sí, así mismo. Ahora falta Olimpia, que yo creo que hoy van a pasar a mover. Hoy día tienen carpeta 4 o 5 jugadores
ya están ahí, pero yo creo que Libertad, Olimpia, Cerro, por nombre y por características y por lo que representan el fútbol, vayan a pelear ahí arriba, el país nacional. Guaraní, porque es difícil traer 14, 15 jugadores y armar un equipo, eso no es imposible. Sí, ese es un problema. Ese es un problema difícil. Guaraní, por ejemplo, trajo muchos jugadores también, ¿verdad? Y Guaraní suele traer buenos jugadores de la Argentina principalmente, buenos refuerzos trae, ¿verdad? Y ahora se redujo el cupo ahora a 4. Ahora se redujo a 4, ¿verdad? Pero el tema es ensamblar el equipo, ¿verdad? Claro, si tenés 10 culepis y 10 argentinos, ¿y cómo va a jugar? ¿Cómo va a armar el equipo? No puede armar en base a ellos, tienen que armar en base a lo que pueden jugar. Humberto, hablabas de futbolista en carpeta del Olimpia y se habla de Manuel Romero. Lo conoces perfectamente, fue tu jugador en intermedia, también en primera división. ¿Qué le puede brindar a Chiqui Arce Manuel Romero? Muy buen jugador. Un jugador, tiene todo lo que para jugar en un equipo. Tiene rápido, va bien por arriba, pasa bien la pelota. Ese es uno de los baluartes ahí en general. Buen manejo de pelota. ¿Te parece que el central para Chiqui Arce... ¿Es central por derecha o por izquierda? Me parece que no tiene problema para jugar por derecha o por izquierda. Juega por los dos lados, pero para mí, por derecha es mejor. Sí, por derecha. Y el Junior Barreto juega por izquierda. Sí, y General Caballero ya dijo que no hay, que están abiertos a negociar. ¿Cómo? Sí. No, que General Caballero dijo que están abiertos a negociar, digo, pero también ya tiene pues más de 30 años, 31 años tiene. Sí, 30 años tiene un jugador que si no sale no sale más. Claro. No, ya tiene experiencia, ¿verdad? Ahora, una cosa es jugar con la camiseta de Olimpia. Tiene 3, ese es otro problema, es otra cosa. Otro pito pú, Sí. Pero vos lo conocés perfectamente, Humberto. Representa otra cosa. En general te evitan 100, limpiación te evitan 5.000, 10.000. Pero lo conoces, tiene carácter. Mira que él en cancha Olimpia en un partido hizo un... Él tiene. Yo creo que puede jugar perfectamente en cualquier equipo grande. Tiene mucha presencia en el juego aéreo, casi no pierde los duelos, Humberto. No, por arriba defendiendo gana casi todo y atacando es peligroso. Pero ustedes contra Olimpia van a llegar bien. ¿Vos ya tenés el 11, por ejemplo, Loro? No, tenemos 8. Nos faltan 3. Pero esos 3 vos tenés que sacar de tu refuerzo o ya están luego en el club. Están en el club que vinieron como algunos como refuerzo y otros que estaban ahí. ¿Modo defensivo veo contra Olimpia el primer partido, Humberto, o no? ¿Cómo? ¿Modo defensivo contra Olimpia en la primera fecha o van a entrar a proponer? Yo generalmente la mayor parte de los equipos que manejé quiero jugar fútbol, quiero intentar. A veces sale, a veces no sale. Vamos a intentar jugar. Pero no es eso tipo equipo en Bopibio. No me gusta a mí. No, lo que pasa es que Humberto le conoce muy bien a Chiqui Arce y viceversa. Se conocen muy bien ustedes, Humberto. Sí, nosotros con Chiqui tenemos una amistad muy grande, mucho diálogo de fútbol. Y ahí pues, hay una batalla siempre entre los entrenadores, ¿verdad? Que hace un cambio Julano, él hace otro cambio, una tipo ese que jugaba ajedrez ahí en la plaza. Cuando el técnico, vamos a suponer, Sol, está ahí Humberto Ovelar, y llama al suplente, el ayudante ya le dice a Chiqui, mira, ya le llamó a Sasá, por ejemplo. Y ahí ya empieza también Chiqui a ver qué cambio puede hacer. A maquinar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Y claro, la misma cosa, yo cuando Juan me puede decir, o Pablo me puede decir, mira, le llama a Julano. Y ahí vamos, le miramos e intentamos, bueno, va a intentar jugar así, va a intentar cambiar, va a intentar jugar por arriba, va a jugar por abajo, va a abrir la cancha, va a cerrar, algo por decirlo. Ellos ya lo conocemos todos, en el fútbol, yo los jugadores, la característica de los jugadores. Ya te imaginamos más o menos qué va a intentar hacer. Hoy, para vos, Libertad es el candidato 1. Sí, yo creo que sí. Libertad tiene plantel frondoso. Y con los jugadores que está haciendo. Sí, y tiene base, se le fue un gran jugador. ¿Y Barbosa fue el único que se fue? Que Barbosa es un gran jugador. Para mí tiene uno de los mejores centrales, tiene juego aéreo, pasa bien la pelota.
tiene cambio de frente, gana las dos áreas, para mí es un gran jugador, pelota entre líneas, es difícil conseguir uno igual a ese. ¿Y le contrataron a Miguel Yaquet? Totalmente diferente, yo creo. Pero Miguel no tiene la misma característica que Barbosa. Y por eso, totalmente diferente. Yaquet es más fuerte, más guerrero, más de choque, más de fuerza. El otro también tiene eso, pero le agrega su técnica. Con la pelota de pie maneja bien. Sí. Humberto, que sea con éxito este año, ¿sí? Muy amable. Bueno, listo, cuando guste. Gracias, Humberto. Humberto Loro Velar, director técnico de Sol de América. Ya venimos. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en barrio Monte Alto. Comunícate al 0985-199-880. Inmobiliaria Raíces S.A. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, la Joy 110 o la Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta por estas y otras ofertas al 0976 10 10 10. Avanzá siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Año nuevo, vida nueva y promo nueva. Por todo el mes de enero, liquidamos los porcelanatos de la marca Portinari, las griferías Deca y las losas sanitarias de las marcas Kohler y Fiori. No te pierdas esta gran promo y acércate a cualquiera de nuestros 6 locales. Showroom San Lorenzo Laureltú, Capiatá, kilómetro 27, Ruta 2, casi Avenida Rojas Cañada. Loma Puitá, Ruta Tras Chaco, kilómetro 12,5. Ñembú, Ruta Acceso Sur, casi 29 de septiembre. Y Asunción, Avenida Eusebio Ayala, casi Bernardino Caballero. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook como Guairapisos Sanitarios y en Instagram como Guairapisos_sanitarios. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones de fin de año, te sugerimos los recomendados de Upisa. Bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. Bueno, Tito Torres Algoyaz del fútbol brasileño. Bien por Tito, ¿verdad? Va a cambiar de aire. Y justamente te va iba a decir un equipo eso. de primera división. Cuando se cumpla así un ciclo tan extenso y con todo lo que conllevaba su vida privada también, todo lo que arrastraba, la mejor decisión era justamente ir afuera. Le va a venir bien a él, le va a venir bien a los chicos, a la familia. Y es una buena oportunidad nuevamente para él de estar afuera, después de un tiempo importante, luego de Colón, y esta posibilidad de salir ya con una madurez más importante todavía y cumpliendo ya quizás la última parte de su carrera futbolística, que me parece bien. En Goiás puede aportar mucho porque él es un jugador polifuncional, puede jugar de lateral, puede ser volante por izquierda, volante interno, él puede jugar inclusive de doble 6. Con la experiencia que ya tiene, él ha encontrado ciertos lugares en donde puede ubicarse en la cancha y rendir, tener un rendimiento aceptable. Pero en Olimpia hay ciclos que se cumplen y uno de ellos justamente era el de él. Se cumplió un ciclo con él, ¿verdad? Sí. Porque se habló de Guaraní, de Luqueño, pero para mí que es un buen paso el que él da, porque el cambio de aire le va a venir bien. Totalmente, sí. Porque inclusive en algún momento se volvió a plantear que vuelva a Olimpia por la lesión de Zavala. Pero creo que ya no iba a ser sano, ¿verdad? Claro, por lo que significa Tito Torres
no quiero utilizar el término su vida privada, sino que lo que él hace, lo que genera en las redes sociales, me parece que nos ayuda mucho a este momento de la Olimpia necesitado, pero está su salida. C. Ricardo lo va a dirigir Fabio Martín. C. Ricardo es un técnico con mucha experiencia, será su técnico allí en el Goiás. Imagino la experiencia, el hecho de jugar en Cerro, en Olimpia, haber ido también al Colón, le ayuda muchísimo para que se pueda adaptar, aparte la edad, 32 años. No, claro, por eso te decía, el hecho de que él vaya y se asuste ante un nuevo escenario futbolístico para él no va a ocurrir, porque tiene bastante experiencia. En todo caso puede tener malos rendimientos, pero estamos hablando de un jugador que puede aportar mucho para un equipo como el Goiás, de esos equipos que, claro, no se proyectan para ser campeones de ninguna manera, pero sí estar en una situación más cómoda en la tabla, porque sufrió mucho el Goiás. Este año que pasó, sufrió bastante con el tema de codearse con el descenso. Sí. Este fue el equipo finalista de una Copa Sudamericana. ¿Te acuerdas con aquel... tenía un delantero? A ver, ¿cómo era que...? Goiás, ¿cómo era? Ya sé por qué... Es un rubio. Que jugó la final contra Independiente. Exacto. 2009 puede ser. Era algo así como Gómez. Sí, ya sé a quién te referís. Y estamos hablando, por eso te decía, es un equipo tradicional de esa zona de Brasil. Tiene un arrastre popular importante para la gente que lleva. Y bien por Tito, me parece muy bien desenchufarse un poco todo lo que tiene que ver con la atmósfera Asunción, Paraguay y compañía también le va a venir. No solamente él, me parece que él estudió todos los campos factibles, los chicos, escuela, todos ya sabemos de alguna u otra manera después de lo que le pasó, su vida, la composición de la familia que tiene. Entonces me parece que está bien la decisión que ha tomado Tito Torres para jugar en el Goiás del fútbol brasileño. Era lo que se estaba esperando. En el Goiás paraguayos ahora no. Ahora mismo no. No tiene ningún paraguayo. A ver, de los despedidos, Fabio Martí, despedido entre comillas. Ale Silva ya se presentó en Libertad. Tito Torres, ahora en Goiás. El colombiano Taylor, que hasta ahora no está... Me parece que puede ir al Independiente de Santa Fe, porque hace poco tuiteaba pidiendo inclusive respaldo de los hinchas del equipo de Santa Fe. Después Romaña sería presentado también en las próximas horas en el equipo de San Lorenzo de la República Argentina. Vos sabés que pasan los días y cada vez hay más enredos. O sea, yo veo que hay enredos en el caso de Romaña porque no hay una confirmación oficial por parte de San Lorenzo de Almagro tampoco de ficharlo, ¿verdad? No hay una presentación todavía. Claro, porque San Lorenzo ya está presentando a sus refuerzos. Sí, a pesar del inconveniente, FIFA ya presentó en las redes sociales a Remedi, presentó también a otro futbolista, aquí tengo, pero a Romaña no. Y él hablaba como casi jugador de San Lorenzo. No, por eso, de que lo quieren ahí en San Lorenzo, lo quieren, pero todavía no se oficializa. Entonces, ante esa situación, me parece que todavía hay cabos sueltos que puedan generar cierta duda de su confirmación, ¿verdad? Porque siempre está latente la situación de la inhibición de San Lorenzo y compañía, pero hasta ahora no hay una confirmación oficial, al menos el caso de Romaña, y hay que esperar también lo de Gil seguramente, Orlando Gil, el arquero de San Lorenzo aquí, del Rayadito de Paraguay, que también fue para probar suerte ahí si puede fichar. Rafael Moura, gracias Necho, espectacular Néstor. Rafael Moura, delantero alto, el que era del Goiás. Y Gil, Fabio Martín, que no fue pedido el técnico. Hubo cruces técnico-presidente. ¿Por qué me traen a este jugador? Yo lo pedí por él, por Orlando Gil. Pero aparentemente negociaciones y seguramente se va a quedar en el plantel yendo a la categoría reserva, el ex arquero de San Lorenzo. Seguimos enseguida. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamos para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solar Banco. Con Solar Banco, sí se puede.
El toque diferente que estabas buscando con más queso y más sabor. Probar los mejores choriquesos que solo Don Juan tiene para vos. Encontrar los exquisitos embutidos de pollos Don Juan en cualquiera de sus sucursales y hace de tu parrilla la más deliciosa. También podés llamarnos al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del país. Luan Construcciones te atiende en el 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. ¿Ustedes dicen que fue su mejor verano? Para mí es porque en Inverfin tengo hasta 70% de descuento y regalos directos por cualquier compra. Y si quiero renovar mi aire acondicionado, tengo cuotas desde 199.000 guaraníes y encima la instalación gratuita. Fríamente calculado. No te pierdas la mejor promo del verano en Inverfin. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada. Visión somos todos. Somos los que ayudan a cumplir grandes sueños y los que sueñan en grande. Somos los que hace 31 años trabajamos creando soluciones y oportunidades para todo un país. 31 años siendo el banco de todos. Visión, más digitales, más humanos. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Ahora tus visitas a CENEU, Centro Automotriz, tienen premio. Por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes, estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CENEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales, @CENEUPY. Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986-519-505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguinos en las redes como @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. No te quedes sin gas. Energigas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984-44-3332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energigas. Fabio Martín, la cuenta del América de Cali también anuncia el partido ante Cerro. Dice, sábado 13 de enero viviremos nuestra tarde escarlata versus Cerro Porteño en el Pascual Guerrero. Boletería disponible en Mundo Boletos, dice. Y dice ahí el nombre de la empresa que organiza el amistoso para la noche escarlata, la noche roja. Claro, del equipo. Y aparecen en la foto Juan Manuel Iturbe y el futbolista Báez. Refuerzos de Cerro Porteño. Claro, muestran a Báez, a Iturbe como principales rostros referentes de Cerro Porteño para esta publicidad, lo que va a ser el partido entonces para los equipos colombianos y que va a beneficiar a Cerro desde el punto de vista de tener un análisis de lo que puede hacer el equipo azulgrana para la temporada, mientras se sigue aguardando por el delantero que tiene que llegar, el acompañante de Churín, el acompañante de Alfio Oviedo, o el que pueda jugar con ellos inclusive en partidos de necesidad extrema de goles o de momentos adversos. Entonces Cerro está buscando un acompañante para estos jugadores, no precisamente un 9-9 de área. Cerro no busca eso, busca un acompañante, uno de características que pueda jugar por fuera, pero que también acompaña al delantero para que pueda jugar los partidos del campeonato local y la Copa Libertadores. Tipo la Pantera Morales. Sí, es la referencia que nos dieron el sábado, un ejemplo que dio un oyente que me pareció espectacular y me parece muy bien. Ahora, con respecto a Guaraní, vi una situación que se dio después de la confirmación de Walter González como nuevo delantero de Guaraní. Hubo muchas críticas de los hinchas aurinegros. Claro, es que pasó un año entero sin gol, Fabio Martín. Y justamente vi unos comentarios, el delantero sin gol, 365 días del año, decía un internauta, ¿verdad? Que estaba con el tema de Walter González y su llegada a Guaraní. Estaba viendo las repercusiones y al menos en redes se veía mucha resistencia. No es que están muy contentos los hinchas de Guaraní
con la llegada de Walter González, porque ahí hay que repetir que están jugadores como el caso de Charpentier, que me parece una buena negociación que hizo Guaraní, que Luqueño desperdició, porque eso fue así, Luqueño desperdició la chance de tener todavía a Charpentier por una cuestión económica, que bueno, te pueden decir también no estábamos preparados, pero era poca plata con respecto a un jugador que es joven y que tiene todavía proyección, Johnny. Claro, pasa, Fabio, que aparentemente el equipo de dueño de su pase es el Nueva Chicago. Nueva Chicago, sí. Nueva Chicago ya quería una compra directa del Deportivo Luqueño. No era mucha plata tampoco. No era mucha plata. Viendo que el Bowl le puede vender después al jugador, así como hicieron con Pérez, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? Marcelo Pérez. Y aparentemente la gente del Deportivo Luqueño vio la posibilidad, o sea que puso en la balanza, bueno, goles y lo que vamos a pagar y minutos jugados, y aparentemente por allí no convenció mucho y lo dejaron ir, directamente lo dejaron y dijeron no haremos uso de la opción, pueden disponer del delantero, que ahora en Guaraní imagino mucho mejor alimentado, porque él en Luqueño no fue bien cuidado por sus compañeros, por utilizar un término. Es que el Luqueño estuvo con la soga al cuello muchas partes del campeonato. Si vas a dividir el campeonato en 4 partes, prácticamente las 3/4 partes del campeonato estuvo en situación crítica. Y después, cuando se libera, es cuando va y apunta a la Sudamericana en los últimos 4 o 5 partidos. Y también logra ese objetivo. Pero la verdad que el Luqueño pasó momentos difíciles. Y por eso es que como muchos jugadores jugaron atados, pero Charpentier apareció en los momentos calientes también. Sí. Para hacer goles importantes, para remontar partidos. ¿Te acuerdas aquel partido ante Tacuarembó? Si bien no marcó él, en el Feliciano Cáceres, comenzó perdiendo Luqueño contra Tacuarembó. Después él entra y forza que el rival tenga que ceder muchos espacios defensivos, porque eso es incómodo de marcar Charpentier. Y hablaban simplemente de esto para dar a conocer los nombres que tiene Guaraní en cuanto a 9 de área, número 9, porque hay que decir, está el chico César Miño, pero no es 9-9, es más para jugar... El acompañante del 9. Claro. Puede jugar con Charpentier o por afuera. O con otro. El otro que tiene las características de Charpentier es Adrián Alcaraz, el que llegó a préstamo de Libertad. Es otro jugador que también, en este caso, puede jugar de 9, puede darle una mano al equipo. Y ahora la llegada de Walter González. Son 3 delanteros de área que tiene Guaraní. Y después hay que ver el resto, cómo se van acomodando. Matías Martínez y su llegada. Lo que te decía de Miño, el chico que quizás va a ser el sub-19 del equipo. Y otros jugadores que también tiene Guaraní para jugar de mitad de cancha para arriba. El argentino Cuello fue presentado, ¿verdad? Sí, Cuello fue presentado, al igual que Mansur. Agustín Mansur, Cuello, son extranjeros que van a jugar y van a ocupar la plaza, así como lo va a ocupar también Servio en el arco. Claro. Y ahora el tema principal en Guaraní es el tema lateral derecho, porque al final se queda solo Daniel Pérez y no hay otro. ¿Te acuerdas que le consultábamos a Raúl Cáceres si a quién él lo tenía fichado como lateral derecho? Y decía, lamentablemente en la cantera no hay nada, solamente queda Daniel Pérez. Y veremos, porque el campeonato está... Este es el último fin de semana sin fútbol, y después ya tenés que tener tu equipo, imagino, a no ser que cambie de sistema y utilice un volante en esa zona. Que juegue, por ejemplo, con 3 en el fondo y que sume un volante como carrilero. Exacto. Pero esta es la situación de Guaraní. Es como que empezó a cubrir muchos puestos importantes. Ahora están completos con el tema de Walter González. Guaraní está completo en su nómina de delanteros o de mitad de cancha para arriba. Pero sin embargo, va a faltar un lateral derecho ante la ida de Raúl Cáceres. Y ese es el panorama de Guaraní en estos momentos con respecto a los refuerzos. La llegada, como decíamos, de Walter González para acompañar a Adrián Alcaraz y Charpentier, los 3 de características parecidas, pero 9 de área que pueden ser importantes para Guaraní, más allá de la resistencia de muchos hinchas con respecto a la llegada de Walter González, que llega como jugador libre al equipo aurinegro. Lo fichó Ibarrola y ya lo tiene allí al chico Salomoni, el ex River, sí, y también Cantero, pero Cantero al servicio de la selección. Me consultaban si Olimpia no fue por Ibarrola y la respuesta fue no. Nunca Olimpia lo fichó a su ex lateral por el sector izquierdo. Este mes de enero sigue los increíbles descuentos con el grupo Kenton de Chacomere. Comprando uno de estos modelos, Viva 110 o la Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo. La Joy 110, Viva 110 o la Forza 150,
Consulta por estas y otras ofertas al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí a @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Vení a Bristol y llévate tu aire split en cuotas desde 189.000 guaraníes y además con instalación gratuita. Deja de sufrir con el calor. Pedí el tuyo hoy mismo y te lo llevas sin entrega inicial. Además, todas tus compras participan del sorteo de millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Bueno, está lo de Cerro Viaja el viernes, son partidos amistosos en Cali, sí, en Colombia. Contaba Johnny también que el América de Cali también ya se pronunció en redes para promocionar el partido, lo hizo el Deportivo Cali y ahora el América, así que estamos hablando de un partido que ellos también le dan el atractivo por la presencia internacional de un equipo que no es colombiano. Bueno, Johnny, el tema es la sanción de Olimpia, ¿cuándo es lo que se va a levantar? Y ahora ya es... ¿Y el presidente está en el extranjero, me Está dice? en el exterior, sí, continúa, pero tiene un equipo completito, sigue trabajando aquí, sí. Aitor García, R. Luis Santamarilla, directivos, el propio técnico, un grupo que trabaja, pero aquí, Bruno, es recibir el documento de que ya están... ya se ha llegado a un acuerdo. O sea, Johnny, discúlpame, a estas alturas tenemos que decir que Olimpia ya hizo todas las negociaciones en forma. Hizo todas las negociaciones. Esperan solo la respuesta de FIFA. Exacto. Y el comunicado oficial donde dice están habilitados. Arregló ya con Adebayor y arregló con Nicolás Domingo. A mí me dijeron que ya se arregló, pero que tienen que poner su visto bueno los representantes y ese documento ir a FIFA y allí FIFA levantar. ¿Y cuánto tiempo levanta FIFA la sanción? En un ratito, dijo el doctor, en 2 horas. No, ¿cuánto tiempo va a levantar? Tiempo? No, eso ya depende de la próxima caída. Eso hay que aclarar, Bruno, porque... Depende de Polenta. Yo decía... Explicamos bien eso, porque ¿qué pasa si hay otra demanda que justo cae ahora o eso está ya planificado por Olimpia? Mira, Bruno, vamos a suponer, hoy a las 14, Olimpia comunica, bueno... levantamos la inhibición, ya podemos fichar. Mañana cae caso Polenta y se puede complicar todo. Pero me parece que Olimpia tiene la pelota dominada en ese aspecto porque al llegar una sentencia vos tenés tiempo, tenés que responder esa demanda y ahí ganas tiempo. El caso Polenta todavía no está en las últimas instancias. No está en las últimas instancias, exactamente. O sea que Olimpia va a tener fácilmente pero un sí mes. Sí, esa va ya a caer este año. Sí, va a caer. Yo creo que va a caer allá por marzo, abril aproximadamente. Bueno, pues para cuando eso Olimpia ya va a estar reforzado y jugando el campeonato. Sí, jugando Copa Sudamericana inclusive ante el equipo ameliano. Pero si se hizo ya esa gestión de arreglar con Domingo y arreglar con Adebayor, me parece que ya es una cuestión de papeleo, de burocracia, ¿verdad? Exacto, sí, burocracia. Estos representantes tienen que informar a FIFA, Olimpia en este caso, informar a FIFA, bueno, señores, hemos arreglado, aquí tenemos la firma de los representantes y allí la FIFA habilita. Pero se necesita el ok de Adebayor y de Nico Domingo. Hablabas de esta fecha, Johnny, pero por la diferencia horaria me parece que ya hoy va a ser más complicado, aunque hay un tiempo todavía prudencial. FIFA trabaja igual trabaja virtualmente, ya lo demostró el mismo Gerardo Acosta cuando habló con nosotros sobre el tema de que su cliente rápidamente arregló con la gente de Olimpia. Hay que llamarle a Gerardo Acosta que nos explique un poco el sistema. Acá César Luis Merlo publica, perdón Fabio, adelante, que Alexander Barbosa, bueno, ya sabemos que es nuevo refuerzo de Botafogo, ¿verdad?
eso ya lo veníamos manejando. Pero que llega ya hoy a Brasil, se hacen los exámenes médicos y su firma sería hasta diciembre del 2026. O sea, 3 años de contrato, ¿eh? Bien, porque la semana pasada decíamos, ¿por qué me llama la atención? ¿Qué libertad porque ¿sabes qué me dicen que es la diferencia? Mezclando un poco las cosas, porque estamos con Cerro, Olimpia, Libertad, ya hablamos de Guaraní, General Caballero. Sí. Me llama la atención porque a mí me dijeron que el jugador pretendía $60,000 por mes y Libertad le dijo 40. Y por $20,000, pues Libertad no se va. O sea, Libertad tiene esa espalda. Pero pagarle a un central, Bruno, que... Pues ya le venían lo pagando esa plata. O él pidió más. Ganaba los 40, pico. No, a mí me dijeron que ganaba ya los $60,000. Claro, y le bajaron, entonces él dijo, conociendo el mercado, él sabía que iba a ganar más que esa Yo plata. creo que agotó todas las instancias, pero él entendió también que ya era como una especie también, no digo fin de ciclo, pero era como que, bueno, no, si fue tan importante, él quería mostrarse como un jugador que O sea, valorado, ¿verdad? Sentirse valorado. Sentirse valorado, exactamente. A mí me parece que eso también le picó un poquito al jugador para decir, no, yo me planto acá con esto, si no van a llegar, lo siento mucho. Jugando un poco con la oferta que tiene. Se plantó porque tenía oferta de Brasil. No, por eso. Si no tenía, yo te puedo asegurar que iba a aceptar. Claro, jugando un poco con la oferta que ya tenía sobre la mesa, ¿verdad? De un club como el Botafogo, ¿no? Y que le puede pagar lo que él quería y sobre todo darle ese contrato que él tanto pretendía, que son 3 años. Él decía eso, yo quiero quedarme un poco más tiempo acá en Paraguay, pero él proyectaba también un contrato más extenso para seguir, ¿verdad?, en el país. Y es lo que le va a dar Brasil al final. Bruno, aquí me pasan la lista de negociadores de Olimpia. Aparte del presidente Cardona, el abogado Rafael Benítez, el señor Álvaro Bilbao, Rodrigo Nogués y el doctor Wildo Almirón. Viste, por eso tiene un equipo que trabaja. Un equipo de trabajadores, sí. Exactamente. O sea, son las personas dirigentes que gestionan. Sí. Aparte de lo que hace Cardona, ¿verdad? Exacto. Bueno, vos estabas explicando cómo va a ser el tema. Y se recibe ese documento, se envía a FIFA y ahí FIFA, o sea que cuestiones... Bueno, ¿y por qué ya no está eso? ¿Quién es el que no firmó? Porque vos me decís, a ver, desde el 3 ya operativamente, administrativamente, ya la Conmebol, la FIFA, abrió sus puertas para hacer gestiones. Sí. ¿No te acuerdas, Bruno? Del 3 pasamos 5 días. Aquella vez dijimos que no estaban disponibles los representantes de Adebayor y Nico Domingo, que Olimpia ya tenía el dinero, ya se llegó a un acuerdo, bueno, pagamos esta plata y ustedes comunican a la FIFA, pero nos estaban haciendo encontrar. Estamos hablando de los representantes legales, porque vos podés decir representante del jugador, puede ser, pero no tiene nada que ver. Son representantes legales, legal, el que tiene que firmar. Tiene que darle el visto bueno. El abogado, pero el si ya se llegó a un acuerdo y se va a pagar o se pagó. No creo que haya pagado primero Olimpia y después no. Tiene que recibir el ok es como el doctor Acosta. El doctor Acosta fue el que firmó, que comunicó a FIFA. El caso... Claro, el doctor Acosta vio que hubo arreglo con Rambert, con Sebastián Rambert, y dijo, bueno, perfecto, yo envío esto a FIFA. Y envió inmediatamente. Pero seguro, él dijo, por lo visto, no están acostumbrados a hacer esto los asesores legales. Él dijo, yo comuniqué inmediatamente, ya le pasé todos los datos a FIFA, dice él. Yo acostumbro a hacer eso, decía el doctor Gerardo Acosta. Y lo más probable es que los otros, los que están esperando, todavía no lo hacen de esa manera. Entonces, Johnny, estamos hablando de los asesores de Nico Domingo y de Adebayor en este caso, ¿verdad? Claro, que son los últimos casos a limpiar y después ya... Porque Olimpia, Bruno, a esta altura, el propio Chiqui Arce ya necesita los refuerzos. Ya necesita tener allí en la Villa Olimpia trabajando a Redes, Mira, Libertad está haciendo pretemporada con plantel completo y ya con refuerzos ya se fue Barbosa, lo trajo en Ayaque. Sí. Cerro va a jugar a nivel internacional. Cerro va a jugar 2 partidos en Colombia. Cerro está casi completo, si es para el nivel local está bien. Cerro espera solamente el famoso que si no llega tampoco me parece que Cerro... O sea, delantero tiene, ¿verdad? Sí, y apareció también un pequeño inconveniente con Fernando Román, el lateral izquierdo. Cierto. Aldo Civi contabas el sábado. Sí, Aldo Civi comunicó, dijo, esa plata es insuficiente. Por el 50%. No maneja el monto que Olimpia... No manejo, pero me decían que cerca de $500,000
es un monto que a esta altura podríamos decir es muy interesante para el equipo argentino, pero me parece que está en el dinero y en el porcentaje que quiere comprar Olimpia por esa plata. Bueno, Olimpia ofreció por el 50%. Sí. Los $500,000 entonces. Exacto, pero Aldo Civi dijo insuficiente el dinero e insuficiente también para el porcentaje. O sea, no hay acuerdo ni con el dinero ni con el porcentaje. Ni con el porcentaje. Sí. O sea que por ahora para Aldo Civi es insuficiente. Recordemos lo que hizo, este es lateral izquierdo, ¿verdad? Lateral izquierdo, Y exactamente. Olimpia necesita, es clave el lateral izquierdo para Olimpia ahora. Sí. ¿Cómo va a arrancar el campeonato? ¿No tiene? No, yo creo que van a arreglar con Aldo Civi. Un préstamo importante y después O sea que se va opción a subir Olimpia. va a subir. Sí. Si no se puede comprar en forma definitiva como quiere Olimpia, van a ir por un préstamo. Pero no sabe si Aldo Civi quiere prestar. No, Aldo Civi ya no quiere prestar. Eso le pasó a Nacional, por eso se tuvo que ir Y Nacional. por eso te digo, bueno, pero entonces Olimpia va a tener que subir el monto y seguramente ahí va a poder negociar, ¿verdad? Claro. O subir el monto e inclusive bajar el porcentaje del pase, pero tampoco le conviene a Olimpia comprar menos de 50. ¿Sabe qué me dijeron, Bruno? Que Olimpia, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un préstamo. Como hizo Nueva Chicago con Guaraní. A Luqueño ya no le quería dar a préstamo, Charpentier. Sin embargo, a Guaraní le presta. Y Aldo Civi... Pero puede ser con obligación de compra. Exacto. Y ahí sí levantar el monto de la compra. Pagar por un préstamo, levantar ese monto. O sea, no, ¿sabe cómo puede ser? Me parece más razonable, Johnny. Y se hace así. Pagar un préstamo fuerte, ¿verdad? Sí. Que ya sea parte después, se De la descuente compra. de la opción de compra definitiva. Por ejemplo, si por el 50% Olimpia ofreció 500,000 y le dicen, no, nosotros queremos 800,000. Sí. Bueno, está bien, te aceptamos los 800,000. Te vamos a pagar 400,000 ahora y después compra obligatoria dentro de un año los 400,000. 400. Exacto. Vos sabés que- Más bien, yo creo que ese y puede sabe ser que- el juego de cintura que puede hacer Olimpia y se queda con el jugador. Y aparte asegura, aunque esté Olimpia bloqueado de fichar, puede hacer ese uso de opción de compra, o sea, obligatoriamente tendrá que pagar, pero ya va a tener el jugador, aunque Olimpia esté bloqueado, no puede fichar, eso ya, o sea, ya está legitimado, ¿verdad? Sí, claro. Algo Y parecido. en algún momento tiene que pagar. Algo parecido, ¿sabes con quién ocurrió? Justamente Olimpia estuvo en la negociación, Rodi Ferreira. Guaraní hizo así, como vos mismo diste el ejemplo. Le paga un alto precio el préstamo de Rodi Ferreira a Olimpia, pero era ya parte de lo que después iba a significar pagar por la ficha del jugador. Después Guaraní le compra a Rodi Ferreira, ¿recuerdan? Termina comprándole Guaraní. Y de hecho seguía siendo jugador de Guaraní hasta que el Luqueño apareció y estaba con esa posibilidad de comprar el pase. No sé si se dio, pero así fue la negociación, así como decís. Pero ¿qué malabares tiene que hacer este señor Cardona? Perdona, sí. Y por ahí Bruno se viene hablando de que él está cansado, que tiene que hablar con la familia, Pues sobre su yo continuidad. no quiero estar, porque imagínate vos, porque al final él es el responsable, a él lo van a criticar o lo van a venerar o lo van a aplaudir, no sé. Más bien aplaudir, pero no venerar, es muy fuerte lo de venerar, aplaudir. Pero si ya uno a veces su misma cuenta batallar, pelear y pagar, es incómodo. Sí. Vos asumís un club tan fuerte como el Olimpia, donde tenés millones de hinchas que te están siguiendo y quieren que se levante la sanción y quieren los refuerzos y quieren campeonato. Eso debe ser muy desgastante para el presidente Cardona, para cualquier presidente. Imagínense, a mí Zapac mismo también en la misma situación está. pero Zapac no tiene ese no tiene problema que claro, tiene. porque lo que pasa es que Olimpia tiene, Cerro también tiene deuda. Claro, Pero Zapac, la diferencia de Zapac es que él está y él es uno de los acreedores principales. Exacto. O sea, él no le dice, no, vos no me pagás y ya te cierro el libro de pases. Olimpia, Bruno, me dieron números. Olimpia tiene deudas y demandas
foráneas, no es de uno que está ahí adentro, que dice, no, mientras yo sea presidente está todo bien. Inclusive acá yo recuerdo, y te cedo la palabra, perdón Johnny, Sí. yo recuerdo que Juan José Zapano había dicho, yo no le voy a reclamar, yo a Cerro nunca le voy a demandar. ¿Ustedes recuerdan? Sí, claro, él dijo, yo soy la Yo garantía. soy el garante. Yo dijo. soy la garantía Yo del no club, voy dijo. a demandarle a Cerro. Es como Qué boluda, está haciendo No, que esto... ¿sabes qué es lo que pasa, Bruno? Es O que depende de quién agarre el club. Zapal tiene familia. Es el tema. En algún momento la familia le puede decir, pero papá, o no sé, o Juan José, o como le digan sus familiares, esa es una plata nuestra. Ese es el problema. Y él suele contar, él es muy transparente, la verdad, suele decir, bueno, la familia muchas veces reclama ciertas cosas, pero bueno, seguimos firmes. ¿Se acuerdan de un tiempo ¿Llegó a dado? hablar de la familia? No, exactamente así, no, pero dijo, Porque a lo bueno, mejor es dinero de él, ¿verdad? claro, A lo también. mejor, sí. El caso Olimpia, Bruno, me dijeron 8 millones de dólares Olimpia recaudó en Copa Libertadores. De los 8 millones de dólares, 4 para pagar deuda, 2 al plantel y el resto hotelería, Claro, pasaje, viaje, vuelos. O Y sea, al ahí club- no quedó dinero. Nada. Imagínate 8 millones de dólares tener en tu mano y que se te vaya Bueno, así. si vos hablas de 4 millones de pago de deuda, quiere decir que con eso bajó, entonces... Claro, por eso hablábamos... Ese es el aspecto positivo, sin Exacto, dudas. de 18 millones aproximadamente de deuda que estaría limpiando en este periodo la directiva de Cardona. Dale que ya venimos. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita. Porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Qué fuerte esto de la Bessi. Está en todos los medios internacionales de deportes, ¿verdad? Nueva recaída de la Bessi, ingresado de urgencia para una terapia intensiva. Conste que uno de sus hijos habría desmentido la situación de que podía haber sido alguna situación de alguna sobredosis. El hijo desmintió Pero hablan eso, que en la clínica, es una clínica de rehabilitación. Claro. Que él mismo accedió. Y acá habla de que fue ingresado al hospital Sanatorio Zavala por una sobredosis, dice. Y se encontraría en terapia intensiva donde los médicos le estarían realizando un tratamiento para tratar de desintoxicar al exfutbolista. Tiene un cuadro de sobredosis que lleva y obliga a que a la familia y a las personas allegadas tomen cartas en el asunto. Dice. Y esto dice Tomás Lavesi, su hijo. Mi papá se encuentra bien y en tratamiento. Dejen de inventar cosas que no son verdad. No tiene ninguna sobredosis y nada de eso que dicen, dijo el hijo. Bueno, pues la clínica Tomás. dice otra cosa. Claro, por eso. Tomás Lavesi es el que hablaba. El dijo que se futbolista descargó. también. Se descargó, claro, se descargaba el Él, hijo. Bruno, una vez, imagínense, eliminatoria, dirigía el Patón Bausa a la selección argentina. Y un periodista de Radio Mitre, Gabriel Anelo, publicó que él no iba a ir a la banca de expectativa porque fumó marihuana en plena concentración, jugando en la selección argentina. O sea, no podía ya contenerse, entonces. Y sí. Ya seguimos con Olimpia, Johnny. Tenemos varias preguntas.
Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, la Joy 110 o la Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta por estas y otras ofertas al 0976 10 10 10. Avanzá siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Génesis, el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, el origen de la vida. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en barrio Monte Alto. Comunícate al 0985-199-880. Inmobiliaria Raíces S.A. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. No te quedes sin gas. Energigas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984 44 33 32. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energigas. Bueno, atención. Exclusiva. Wilson, ¿podrías acercarte, por favor, si sos tan amable? ¿Cómo hacemos esto? Exclusiva. Nosotros no respondemos. No, ya sé, pero Flojardí, muchachos, vamos, fichaje, ¿qué fichaje? Esto es fuerte ahora. Vamos a contar. Exclusiva. Se descarta uno y entra otro. No, esos títulos así poéticos no, yo no tampoco, no está pegando. Exclusiva. Atención, anticipo. La foto de quién tenemos que usar, Wilson, ¿crees vos? Sede de la FIFA. Sede de la FIFA. Anticipo. Una alta fuente nos confirma ¿qué tal tu fin de semana, Johnny? Mal. Mal. Cuadro gripal, calor, acondicionador de aire, apagar, ventilador. ¿Y no será apagar. que entraste y saliste y ese te hizo un shock así de...? No. Es que ya venía así. Vos ya estabas engripado. ¿Y ¿qué tal estamos, Johnny? Que no. Ahora ya estoy recuperado. ¿Y vos, Fabio, qué tal tu fin de semana? Bien tranquilo. ¿Le metiste algo de agua sucia? Sí, el sábado. Sábado. Ayer ya tranquilo. Ariel, ¿cómo anda? Seguro bien. Levantó algunas fotos metiendo patos. Ah, mira. Sí. ¿Vende pato ahora, pico? No sé, parece que fue a visitar alguna
A una tía. A una estancia por allí y estaba persiguiendo algunos patos. Me iba a hacer a vivir en la pobre tía a comerle pato. ¿Qué vergüenza? Anticipo. Atención, señores. Así textual, ¿eh? Una alta fuente nos confirma que Olimpia tendría todo listo antes del jueves. ¿Esto qué es, Wilson? ¿Levantamiento de la FIFA o ya también las incorporaciones? ¿Ambos los dos o levantamiento de FIFA? Ambos. Bueno, antes del jueves Olimpia tendría todo listo. Levantamiento de FIFA e incorporación de refuerzo. Esto es muy fuerte para el hincha Olimpia, es muy fuerte para el hincha que permanentemente te pregunta en la calle: ¿va a Pico levantar Olimpia su sanción? ¿Va a Pico Olimpia a traer jugadores? ¿Vamos Pico a tener refuerzo? Le adelantamos acá, señores. Alta fuente nos confirma, una alta fuente nos confirma que antes del jueves Olimpia tendría todo listo. Tema FIFA y refuerzos para el Club Olimpia. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Qué tal? Bien. Ni lado se fue, muchachos. Usted Sí. fichaje, alta, vaga, no, esto. No, pero fichaje. Entonces, con esto yo me quedo tranquilo. Porque la gente ya me venía presionando. Y levantar, vaya, Johnny. 6 de la mañana. Poné. No vaya a dudar, Johnny. Yo no te estoy mintiendo. 6 de la mañana ya me Aparte, preguntaban. Wilson González está de por Sí. medio también. Y aquí Mundo Wilson no miente, carajo. ¿Te acuerdas del eslogan de...? En un debate fue que Carrizosa dijo: yo no miento, carajo, dijo, ¿verdad? Sí. Y quedó como su eslogan. Pues Yo no le miento, ganó a carajo. nadie, no le votó nadie. No le votó nadie. Creo que ni la gente que trabaja con él le votó. Lamentablemente, porque en este país si no tenés popularidad ahí con... No, si no tenés, ¿cómo se llama? Funcionario público, no ingresás. No. Voto No duro, tenés- ¿cómo le llama, verdad? Sí. Yo no miento, carajo, ¿te acuerdas? Y nosotros no mentimos, carajo. Yo no miento, carajo. No miento. Eso fue él. Yo no miento, carajo. No miento. Ah, bueno, está bien, señor Carrizosa, tranquilo. Es lo que el hincha de Olimpia quería escuchar. Algo así. Vamos bien- por los audios WhatsApp, amigos del Olimpia. que Porque dicen, esto viene de la mano inmediatamente. Se levanta la sanción y me imagino que Olimpia va a empezar en redes va a empezar a ñamear. cada uno de los jugadores que ya están arreglados, ¿verdad? Porque están arreglados los jugadores. Falta definir esto en FIFA y ya van a ir presentándose, ¿verdad, Johnny? Claro. Carlos Espínola, Redes, Hugo Benítez, Rodney Redes y Hugo Benítez. Los tres, seguro. Y después habría que ver por el camino lo de Carlos Arrúa si se da más adelante, ¿verdad? Y también lateral izquierdo. 0972-730-730. Vamos que en lento, muchachos, tranquilo. Enero es largo y Pucuiti enero será. A ver. Puta Bruno, será, ojalá Dios te oiga, será poco terima con novela, queremos saber ya si tenemos esperanza este año por nuestro club, será. Fuerza, caridad, fuerza, Olimpia. Bruno, ¿Por qué te envían su audio así? Parece que está... Mira un poco cómo habla, despacito habla. Vamos, ¿será que está en su oficina o su señora no quiere que envíe audio? Bruno, con la aplicación del COE, la aplicación. No anda la Hay aplicación. problemas de internet, digo, de COI. ¿Y tú, vos pagaste tu paquetivo nunca o personal no flow, no sé? A ver, Bruno, Maracoyo, pedaco normal, oíste. Más de cualquier acá, o levanta de mitad, se acá, saco y te mija, o veo reforza paja, o ve ya, oye, mejor con gay. Echando yo, vea. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Bruno, ¿me quiere meter ni por combi o qué? No, presidente, tranquilo. No, usted también, presidente. En la paquetillo vas acá, No, está, mira que ahora... No, y decía, pero no anda la aplicación a veces, Cardinal, a lo mejor el problema interno nuestro, vamos a tratar de solucionar, pero le pregunté nomás yo a lo mejor si no pagó su cuota, su plan, o difícil que le salga al internet, ¿verdad?
Y difícil. Y es largo este enero, presidente, ¿eh? Largo es. Y decimos a nosotros que... ¿Ustedes le pagan igual sueldo a los jugadores? Fin de año, aniversario y mi cumpleaños en enero. No sé cómo llegamos, ¿eh? Pero pagan sueldo igual, ¿verdad? Sí, claro, no, todo el año yo no es lo que tiene contrato. Las incorporaciones es la fecha que se incorporan, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, acaba de firmar Leo Villagra. El que estaba en Bolivia, el presidente. Ecuador. Ecuador. Estuvo en Oriente Petrolero y ahora en Ecuador, entonces, Leo Villagra, delantero. Sí. Y dos argentinos, uno conocido nuestro que estaba hace rato en nuestro fútbol, Cristóforo va a ser el arquero este año de Emiliano, y aparece Juan Rago. Sí, Cristóforo uruguayo. Perdón, sí, uruguayo Cristóforo, sí, señor. Sí. Y Rago argentino. Tuvimos la semana una lesión muy triste por Junior Valbuena, que venía perfilándose como uno de los arqueros que iba a tener oportunidad este año y tuvo una lesión de ligamento cruzado. Bueno, y ahí se aceleró lo de Cristóforo y lo de Rago, ¿verdad? Y Junior Barreto, Junior está con lesión de rodilla, presidente. Sí, ligamento cruzado y menisco. Qué bárbaro. Qué pena por Junior Valbuena, ¿eh? Sí, realmente, chico, que sentía que podía hacer su oportunidad, que estaba trabajando bien, que venía haciendo bien las cosas, le estaba mirando Pedro, le gustaba, y bueno, de forma fortuita se le trabó la pierna y ya es una rodilla que ya se había operado anteriormente, los ligamentos, ¿verdad? Acá me dicen perfectamente, anda en la aplicación, Bruno, no entonces nosotros como amigo oyente del que está ahí le importa su plan de pago. Bueno, anteayer, ¿cuántos años cumplieron, presidente de Vía Institucional? 88 años, Bruno. 88 años. No llegaron todavía a los 100. Presidente, acá manejamos la información de muy buena fuente que Olimpia tendría todo listo antes del jueves el levantamiento de la sanción FIFA y también el tema de las incorporaciones. En el caso puntual de ustedes que están negociando lo de Hugo Benítez, ¿vos sabés algo? ¿Manejás estos tiempos también? Nos pidieron que aceleremos el contrato. Acelerar el contrato, presidente. Sí, nos pidieron que aceleremos el contrato de préstamos, que en estos días podrían se podría dar. ¿Y ya tenés el documento, presidente, para firmar? No, todavía, solo esta tarde me pasó. Pero ya te pidieron para elaborar el contrato y típico, el contrato real. Sí, acelerar me dijeron. No es que me pidieron el contrato, acelerar ya me dijeron. Claro, a lo mejor ya quieren para hoy ese contrato, presidente, para que el jugador ya se pueda presentar. Sí, papá, pero eso fue lo que me dijeron, que vamos a acelerar ya. Y en ese contrato ya está todo estipulado, todo bien claro, ya, o sea, es una cuestión burocrática que vos revisás y firmás y enviás, presidente. Sí, porque las condiciones ya estaban, o sea, si se mantienen las condiciones no existiría ningún inconveniente, ¿verdad? Pero ya están en esa zona de formalizar todo a través de los papeles, presidente, porque eso es lo que pide la gente de Olimpia ya. Sí, así mismo. Entonces, así como van con este ritmo, presidente, están para presentar al jugador el miércoles, jueves. No depende de nosotros. Claro, sí, pero si Olimpia levanta la sanción, más o menos vamos a ese ritmo. Sí, así mismo. Y en cuanto a refuerzo, ¿ustedes cómo están? Estamos bien, Bruno. Lo de Junior nos descalzó un poco, pero igual estamos ahí. Faltaría un central de experiencia y jerarquía que estamos buscando, que pidió el profe, ¿verdad? Después ya estamos con plantel lleno. Lograron acordar con Guaraní la sesión de Luis Martínez, el volante, ¿verdad? Sí, está Luis Martínez, el retorno de Elías Arquis, de Freddy Vera, bueno, ahora lo de Leo Villagra.
lo de Fede Cristóforo, lo de Rago, creo que tengo una esperanza, viene de ser capitán en Atlanta por 3 años, también en Agropecuario estuvo peleando el ascenso hasta las últimas fechas, tiene el récord de minutos con Valle Invicta, bien, o sea, creo que estamos bien, ¿verdad? Lo que nos faltaría sería el central de jerarquía que pidió el profesor. ¿Alguien de Olimpia para ustedes, presidente, y también de Cerro, o van por otros futbolistas? No, estamos buscando. Jiménez, el que se sumó de Cerro, ¿verdad? A Juan José Jiménez. Sí, Juan José Jiménez. Ahora mismo es solo el central, después ya estaríamos llenos. Presidente, el sábado estábamos hablando con el vicepresidente de Sol de América, Raúl González, y él nos decía que hay trabajos en la cancha de Sol. ¿Llegan para la primera fecha para que ustedes jueguen de local ahí? Escuché y quedó la gente del club que iba a hacer la consulta, ¿verdad? Sí sé que hay de los clubes hay una preocupación porque hay unas exigencias extras que no se sabe si se llega, ¿verdad? Pidieron creo que 2 torres bar nuevas, aparte de las existentes, o sea, para todos los estadios, ¿verdad? El tema de la capacidad de la lumínica también, que estaban todos preocupados, ¿verdad? ¿Y la segunda fecha contra Cerro? ¿Dónde? En principio Asunción. ¿Defensores? Sí, debería ser Defensores o Sol, ¿verdad? Si está habilitado. ¿No tuvieron propuestas para llevar a otro lado, presidente, al interior? Porque es entre semanas este partido. No, pero sí le hicimos llegar a la gente de Cerro, si de por ahí, como si ellos juegan en Ciudad del Este, capaz que hagamos en Ciudad del Este los 2 partidos, así ellos no se mueven y a nosotros nos sirve porque el fin de semana jugamos con General Caballero Mallorquín también, ¿verdad? Entonces, podría dar, pero ya tendría que ser sí que existe una buena voluntad entre las partes, ya, ¿verdad? Claro, lo primero es que Cerro confirme que va a jugar en Ciudad del Este en la primera fecha y a partir de ahí se puede dar entonces, presidente. Sí, a partir de ahí se puede dar, entonces Cerro se queda, o sea, se va a Ciudad del Este y ya se queda ahí a esperar el siguiente partido y a nosotros nos sirve también porque nos vamos para el partido de Cerro y nos quedamos a esperar el partido contra General Caballero Mallorquín. Y en caso de que no llegue la cancha de Sol para la primera fecha, ¿dónde van a jugar contra Nacional? Tendríamos que ver cuáles son las canchas que llegan, ¿verdad? En principio, Defensores siempre, ¿verdad? Pero tendríamos que ver cuáles son las canchas que llegan. Nosotros habíamos presentado ya una nota solicitando el usufructo del Defensores en los juegos contra Olimpia y contra Cerro, ¿verdad? No tuvimos todavía respuesta. Pero bueno, vamos ahí. Presidente, ¿cambian algo la propuesta futbolística de un técnico a otro? El caso de Humberto y ahora entra Pedro Saravia, ¿o todavía no mostró algo ahí en campo de juego Pedro Saravia? Hizo fútbol, pero más o menos paran de la misma forma los equipos. Tal vez Pedro un poquitito más ordenado, más atrás, un poco más fuerte, ¿verdad? Pero bien, ¿verdad? Conoce bien el plantel, conocía ya antes de venir, le gustó lo que vio, sus pedidos también están siendo evacuados ya con los arqueros, con lo de Leo, que fueron pedidos exclusivos de él, y bueno, ahora, como digo, esperando por el central, ¿verdad? Él lo llevó a su ayudante de campo, Arnaldo Espínola, está Independiente de Campo Grande. ¿Quién lo va a ayudar, presidente? Que ya estaba trabajando con él, Bernardo, que ya estaba luego con él. Nelson. Presidente, no sé si ya te hice esta consulta. ¿A quién lo ves como el candidato 1, así, a vuelo de pájaro, así como están las cosas, cómo se están reforzando los equipos? No me hiciste. Amelia. Amelia no dijo. Bruno, yo creo que Libertad marcó una diferencia importante sobre el resto, ¿verdad? O sea, ya es un equipo armado, ya es cambiar pieza por pieza y todos los otros se tienen que ensamblar, ¿verdad? Yo creo que ahí saca ventaja Libertad. Igual se reforzaron bien, Cerro se reforzó bien, Olimpia ahora, así como están las cosas, va a poder también, y bueno, va a ser un muy buen campeonato, ¿verdad? Bueno, presidente, un abrazo, muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, a las órdenes, cuando gusten. Gracias, muy amable. Bueno, confirmado, señores, lo que estábamos diciendo justamente lo que adelantamos, que antes del jueves Olimpia tendría ya levantada la sanción
tendría también el tema de los fichajes y nos acaba de confirmar el propio Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Olimpia le llamó y le dijo que ya apresure el contrato y que firme el contrato como para poder avanzar con respecto al tema de Hugo Benítez, el zaguero central. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Que Olimpia tendría todo listo antes del jueves el levantamiento de la sanción FIFA. En el caso puntual de ustedes que están negociando lo de Hugo Benítez, ¿vos sabés algo? ¿Manejás estos tiempos también? Nos pidieron que aceleremos el contrato de préstamos, que en estos días se podría dar. ¿Y ya tenés el documento, presidente, para firmar? No, todavía, solo esta tarde me pasó. Pero ya te pidieron para elaborar el contrato y te pico el contrato real. Sí, acelerar me dijeron. No que me pidieron el contrato, acelerar ya me dijeron. O sea, es una cuestión burocrática que vos revisás y firmás y envías, presidente. Sí, porque las condiciones ya estaban, o sea, si se mantienen las condiciones no existiría ningún inconveniente, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. No te quedes sin gas. Energigas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457. O bien escribí al WhatsApp 0984-443332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energigas. En enero, Sueñolar y Los Reyes te traen el mejor descanso. Aprovecha el 40% de descuento más 10 cuotas sin intereses. Además, podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.suenolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. El fútbol es pasión y el Cacique es pasión por los precios bajos. Aprovecha nuestros descuentos mayoristas desde apenas 2 o 3 unidades. En Luque, Areguá e Itagüá, el Cacique sí te conviene. No te quedes sin gas. Energigas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457. O bien escribí al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energigas. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte, Mariscal López Esquinagüera Campana. Sanatorio San Sebastián. ¿Y cómo formaría Cerro Porteño? ¿Cómo sería? Y haciendo un repaso rápido, el equipo Jam, porque ya dentro de la directiva dijeron que si no llega en un tiempo prudencial una oferta por él, ya debería de quedarse, que no iban a aceptar que llegue algo sobre la hora para Jam. Pero dame un poco el equipo de Cerro jugando contra Deportivo Cali, América de Cali. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, Joy 110 o la Forza 150, te llevas aparte de los descuentos una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta por estas y otras ofertas al 0976 101010. Avanza siempre con Kenton, Chacomé, respaldo total. Ya en el arco. Y sería... No haría todavía. No, ya va a ser el arquero titular si se queda. Eso no hay ninguna duda. Pero con la tranquilidad que pueda tener el cuerpo técnico de Bernay de tener a un arquero con experiencia, que ya jugó Copa Libertadores, en caso de que haya alguna enfermedad, alguna lesión de Jam o alguna suspensión, ¿verdad? Alan Benítez me parece que va a ser lateral derecho, al menos de arranque, porque el otro Alan está con la selección, va a ser titular. Está en la lista final. Sí, está en la lista final, va a ser titular, me parece. Por algo no lo llevan a César Olmedo de Olimpia, en esa sub-23. Alan Benítez, Jorge Morel, Javi Báez y Santiago Arzamendia. Esa es la línea defensiva. Hoy por hoy no están ni Viera ni Fabricio Peralta. Ambos convocados a la selección sub-23 también. Entonces,
La dupla del medio sector sería Carrascal con Piris Damota. Carrascal, Piris Damota, y si te parece lo pone por el medio al Pachi. Sí, también. Lo deja por derecha a Iturbe, Cecilio o Iturbe. Iturbe a la derecha. Por izquierda a Cecilio y como centro delantero a Churim. Ahí está, sí. Ese sería el equipo atendiendo las ausencias que tiene Cerro, que son muy marcadas. Entonces, de mitad de cancha para arriba, Iturbe, Pachi, Cecilio, los dos volantes centrales serían Piris Damota y Carrascal, y arriba Churim. En cuanto a extranjeros, ¿cómo está para debutar en la primera fecha? Bien. El arquero. Solo el arquero y Carrascal, arquero, Carrascal y Pachi Churim. A ver, Pachi Churim. Pachi Churim, Carrascal y el arquero. Cuatro, justito. Sí. Ese sería el equipo base. Y Carrascal estaría jugando contra uno de sus ex equipos, que sería el América de Cali. Exacto. Y la gente va a preguntar, Báez, no, él es paraguayo, él es de Cordillera. Claro, él es paraguayo. Él no ocupa plaza de extranjero. Es argentino, pero es paraguayo. ¿Y suplentes? ¿Alternativas? Y alternativas ya tenés ahí el arquero, Arias. De central, yo creo que ya está este chico Melgarejo. Ya está de vuelta, está haciendo fútbol. No. ¿Todavía no? Rodrigo Melgarejo no. El que volvió es del Valle. Claro, también. Está del Valle. Rodrigo del Valle. Melgarejo que empezó a moverse, hay que ver cuánto tiempo más le queda todavía, pero en principio del Valle. Tenés Miguel Benítez, lateral. Enzo Jiménez. Tenés otro volante que falta en Cerro Porteño, y arriba tenés Fernando Fernández, Alfio Oviedo, el chico Alexis Fariña, en fin, una serie de situaciones que se pueden dar. De buena fuente me están diciendo que Cerro va a Encarnación en la primera fecha. ¿Contra quién? Contra Trinidense. Atención, muchachos de Twitty, grupo Twitty. El sábado estábamos comentando. En todas las redes, por supuesto, TikTok, Instagram. El viernes. Threads. El viernes Facebook. El viernes Cerro presentó la nota anunciándole a la divisional, una nota dirigida a Javier Díaz de Vivar, que comentábamos eso el sábado, en donde decía que tenía dos opciones para jugar la primera fecha. Obviamente lo que dijimos en la semana pasada, que Cerro no iba a jugar la Nueva Olla en la primera fecha, entonces dio como opciones a la divisional que iba a jugar o en el Villa Alegre de Encarnación o en el 3 de febrero de Ciudad del Este. Bueno, confirmado. Cerro va entonces contra Trinidense a Encarnación, primera fecha del campeonato. ¿Cuándo van a programar la divisional? ¿Cuándo se reúne? Este viernes. Allá este viernes para programar las 3 primeras fechas, ¿verdad? Sí, señor, el viernes ya se reúnen para definir eso. Y de hecho, hablábamos con el presidente de la Liga Encarnacena, el señor Jorge González, y él nos dijo, ni bien me enteré que Cerro presentó la nota con las opciones de Encarnación en Ciudad del Este, yo mismo le mensajé a Juan José Zapag, decía el presidente de Encarnación, y ahí fue como que sacó ventaja. De eso hablábamos con Juni el sábado y dijimos, esta está sacando ventaja a Encarnación, por lo que hizo el presidente de anticiparse. Pero vi la foto del estadio Villa Alegre de Encarnación, una belleza. Yo no sé si es Photoshop o qué es lo que es. No, es buena la cancha es muy buena. Pero la lumínica, todo muy empastado. Mañana. ¿Es foto real esa? Es foto real, sí. Hay que hablar con el presidente, ¿con quién hay que hablar ahí? ¿Con el presidente de la Liga Encarnacena? Jorge González, sí. Muchas felicidades, un día muy especial hoy, doña Teolina Ayala. Te queremos mucho, doña Teolina. Muchas felicidades, mamá de nuestro querido compañero Wilson González. Tenés un gran hijo, muchacho extraordinario, trabajador, buen muchacho, buena gente. A veces nomás medio impaciente, no impaciente, a mí me trata mal, señora. A veces no tiene más paciencia conmigo, pero es un tipazo, es muy buena gente, tenés un muy buen hijo, señora. Podés decir que hiciste bien los deberes, doña Teolina Ayala. Muchas felicidades para vos, 54 años, que pases muy bien con tu familia y te queremos mucho. Fuerza, doña Teolina. Teolina Ayala, hoy de cumpleaños, 54 años. Ojalá que hay un asado, bareteponato, ¿cómo se llama ese? El humo, ¿cómo se dice en guaraní? Tatatí. Pues de por la tatatibio. No, tatatibio, el humo. No, cuando se hace asado, ¿cómo que se dice? No puede ser, Totimbó. Totimbó, exactamente. Totimbó Sí, Totimbó ve parrilla en Ayamesos. Exactamente. Sí, ahí los hijos tienen que ponerse. Claro. Sí,
Muy bien, un saludo a la señora Teolina, y yo tuve la oportunidad y el privilegio de probar su boriborí de pollo. Espectacular, sí. Acá me dicen que hay carnaval en Encarnación en esa fecha, o sea que, claro, muchacho, para la primera fecha de Cerro. Sí, vos sabés que yo le consultaba a una persona. ¿A qué? ¿Escuchamos? Ahorita Cerro será. Se va para la Perla del Sur. Cerro Porteño Ciclón. Tacuarí le lleva a Olimpia en la segunda fecha. Sí, también que no empiecen a buscar y todos los partidos Olimpia y Cerro le llevan a Encarnación. Pues ahí van a matar ya la gallina de los huevos de oro. Porque viste que lo que cuando abusás demasiado con una cosa, un producto, hasta con la comida pasa. Claro. A vos te gusta mucho una comida y si comes todos los días, pues te empalás. ¿Verdad? Digo, es mi criterio, no sé a lo mejor ustedes qué piensan. Sí, porque el hincha, por falta de fútbol, aparece, imagínense, aparece Cerro y va a llenar la cancha, después Olimpia. Pero si volvés para el segundo partido, yo creo que va a bajar Lo que pasa es que son equipos distintos y va bien, ¿verdad? Ahora si me decís tercera fecha, no va a llevar a uno de los grandes, ahí ya no, ¿verdad? Porque primera fecha es Cerro contra Trinidense. Segunda fecha Olimpia. Segunda fecha Olimpia. Y yo justamente le decía a esta persona, van a llenar el estadio para entre semana. Y vos sabés, me restó esta persona con quien estaba hablando con respecto al tema de Tacuarí. Me dijo, vos estás loco, me dijo, estamos en la pomada de Encarnación. Me dice, ¿cómo no va a llenar? Me dice. No, se va a llenar. ¿Cómo hiciste la pregunta? No, medio inocente, también medio caído de carne eso, Fabio. No, y sí, porque no va a llenar, se va a llenar. No, ¿de caputa será? No, yo le dije 0972-730-730. ¿Qué le dijiste, Fabio? No, yo le dije si estaba seguro que va yo sé sea, que va modo de consulta lo claro, que vos le modo hiciste, de consulta, tipo. Sí. Vos sabés que no digo que se ofendió, pero me dijo, pará un poquito, me dijo, ahí va a estar todo, no te preocupes, me dijo. Bueno, está bien entonces. ¿Cómo se dice motimbota? ¿Cómo se dice cuando es el asado para o motimbota en parrilla? Parrilla tambor. Normalmente parrilla tambor. Parrilla tambor, sí. Y si tenés un quinchito espectacular, si hay tu asado, no, qué parrilla con los perros. Antes vos sabés que los asados se hacían, no había pues esta tecnología de hoy y el quincho, no había la parrilla de tambor. Hoy te hacen las parrillas de tambor de acero inoxidable, por ejemplo, los muchachos. Un espectáculo. Después hay yo tengo ese rotagrill, que se da la vuelta, ese es mortal, ese es una delicia. Sale una manteca. Antes, ¿sabes cómo se hacía el asado? Ponías ladrillo y en la tierra se hacía el carbón después vos ponías sobre el ladrillo, ponías tu parrillita y ahí hacías el asado. Sí, ponías una chapa. Y el que tenía quincho hacía su quinchito. Claro, si tenías chapa ponías el chapa y ahí ponías el carbón. Y ahí así se hacía. Eso es la chapa, claro, sobre la chapa. Pero en la arena era. Claro. Igual de vos, si es que por ahí había un viento, ahí ya tenía que tapar con una fuente. Anín. ¿Sabe qué me pasó? Anín. Mira, vamos a la pausa. Cuenta, Johnny, ¿qué le pasó con su asado? Espera un ratito, hermano. Leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol nutre tus emociones, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. En la cocina hay recetas que se respetan, que están llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y que recuerdan momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Disfruta del verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50,000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba y Cayobá, Foz de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhone, parrillas, conservadoras y más. Además, comprando de marcas participantes, duplicas tus cupones. No te pierdas la oportunidad de ser uno de los afamados ganadores. Bases y condiciones en www.farmaciacatedral.com.py, porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. ¿Saben cuál es la marca que desde hace años nos brinda esos riquísimos sabores? Ochi, por supuesto. Qué ricas se ven las pancetas ahumadas en la pizza y hamburguesa. Es una delicia. Los salamitos y el salamiton, infaltables en las picadas entre amigos. El Frankfurter, la especialidad alemana más deliciosa. Y las morcillas y mini morcis, por favor que no falten en las parrillas. Productos Ochi, lo mejor. Arturo, vos con la araña de Denis será allá a tu lado. Uno de sobrevivir a los altañamos timbones de vida. Bruno, vaya con el aporte
Sí, con de la nembra ayuda la calidad de uva, pero donde le que cambiar. Buenas tardes, Bruno. Excelente programa como siempre. Saludos a tu plantel. Vamos limpia, caramba. Bruno, todos los días con la primicia en tu programa y el tema de Olimpia, pero nunca con Levanta. Y ya va a empezar ya el campeonato, falta una... Y antes del juego, por eso dijimos, hermano querido, ñande Yara. A ver, Bruno, campaña de los y vos a cuasi, de Timbo, pues eso. Si no, y lo hay, pues anda diciendo ya guay en vivo, pues eso. Bruno, ¿qué tal? Te apuesto que a Johnny sí o sí el perro le llevó su asado. Bueno. Bruno, va, copio y no se cate. Va, en debio de huevo y a la Johnny ya pojala asado que Johnny ve un va añante no está entonces te caen va A ver, vamos a preguntarle a Johnny. Contamos tu anécdota a la vuelta, ya cuenta Johnny, dale. Disfruta del verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50,000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba y Cayobá, Foz de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhone, parrillas, conservadoras y más. Además, comprando de marcas participantes, duplicas tus cupones. No te pierdas la oportunidad de ser uno de los afamados ganadores. Bases y condiciones en www.farmaciacatedral.com.py, porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. El toque diferente que estabas buscando con más queso y más sabor. Probar los mejores choriquesos que solo Don Juan tiene para vos. Encontrar los exquisitos embutidos de pollos Don Juan en cualquiera de sus sucursales y hacer de tu parrilla la más deliciosa. También podés llamarnos al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Informa Globo que Corinthians ofreció a Matías Rojas pagar la deuda de $1 millón por el derecho de imagen en 12 cuotas. El jugador no aceptó y pidió cobrar en no más de 6. En diciembre notificó al club sobre este atraso y analiza recurrir a FIFA para rescindir el contrato. Pero el presidente nuevo de Corinthians dice que lo quiere retener. Está lo del preolímpico, hay que ver ya la agenda también. Sí. Debutamos el domingo 21 ante Argentina, el 24 de enero jugamos contra Uruguay, el 27 contra Perú, el 2 de febrero jugamos contra Chile. Un grupo fuerte será, nos toca. Sí, y el comienzo de siempre de Paraguay, 2 partidos fuertes, Argentina-Uruguay, después tenemos el tercer partido, y después del tercer partido tenemos libre. Y ahí hay varios equipos que nos pueden sobrepasar y llegar a la última fecha a nuestro estilo. Voy a buscar calculadora en mano y compañía. No, ojalá que no. Ojalá consiga Wilson si puede pedir la autorización a Papa Parrilla. Porque habló Gustavo Gómez Portillo y causó revuelo el fin de semana. Levanté en mis redes. Estaba también en Impacto Deportivo, @Impacto Deportivo PY. Y dice, hay mucha gente que piensa que el jugador de la selección tiene un sueldo. No hay eso, dijo Gómez Portillo. Hay un viático, sí. Hay muchos jugadores que pierden plata por ir a la selección. Vamos porque queremos a la selección y porque tenemos una identidad. ¿Cómo le bajaron las cañas, será? Pero Chilaver abandonó también la selección en el 94. Claro, sí. Él dejó la selección paraguaya en el 94. Él es el que menos puede hablar. Después volvió ya con Francia en 98, ¿verdad? Cuando ya y cobraba muchísimo dinero. Él era el que encabezaba el lote de negociadores. Él negociaba solo, inclusive. Sí. Después se quedó Carlos Gamarra cuando se retiró Chilaver. Y exigía muchas cosas según los dirigentes, según las fuentes. Premio. No solamente premio para los jugadores, sino premio para. Ya saben, ¿me entendés, verdad? ¿Tenés? A ver. O sea, mientras haya posibilidad vamos a pelear. Los perros trabajan. Los perros se rompen, boludo. Sí, los perros están ahí. Eso también. Sí, no, y inclusive aparte que hay mucha gente, por ejemplo, que piensa que el jugador de la selección tiene un sueldo. No hay sueldo, nadie tiene sueldo. Hay un viático, pero hay muchos jugadores que pierden plata por ir a la selección, por ejemplo. Todos, ¿verdad? Todos. Pero nosotros vamos, todos los que están ahí van porque nosotros queremos a la selección y porque tenemos una identidad y nos identificamos y somos agradecidos y somos leales a la selección. Porque
uno va a la cancha, pero al otro lado también hay otro equipo que también está con los mismos deseos que vos estás queriendo. Quiere ese gol también. Sí, sí. Y obviamente son profesionales, están también en grandes ligas. Sí, nosotros que estamos ahí o sea que el resultado, o sea que los partidos siempre son parejos y se definen por detalles. Algunas veces, por ejemplo, vos podés, no sé, ver las estadísticas y pateaste 10 veces al arco, tu contrario pateó 2 veces y perdiste el partido. Te hizo un gol. ¿Entendés? Son detalles, así que por eso yo digo de que en algún momento el trabajo va a tener que pagar y la suerte va a estar también con nosotros. Claro, porque el factor suerte también hay. Sí. Hay una racha, sí o sí viene la racha en no 90 llega. minutos hay demasiada historia, o sea que en el fútbol vos mirando así, de repente se te expulsa un jugador o estás ganando, se te complica un partido. O se le expulsa al adversario y vos no podés con uno más ganar. Que se cierran ellos. No, son muchas historias. Vamos a escuchar por la gradería escuchando. Esa vez no ganamos, hay más, uno menos difícil, hay que estar ahí. Pero el fútbol es demasiado pasional. Sí, ¿verdad? Está bueno, yo también acepto, por eso yo creo que la gente, todos están, hasta mis primos que están ahí. Los perros se playean, pero yo les entiendo porque es también que pucha, todos queremos ganar y obviamente que de afuera también, desde afuera vos ves de otra manera porque ellos no viven, digamos, como vos, por ejemplo, que vivís ahí adentro y sabes cómo es, ¿verdad? Pero por eso yo creo que hay que seguir laburando. Sí, hay que laburar. Bueno. Esto creó muchos comentarios, ¿verdad? Muchas críticas. Por eso siempre hay que escuchar un poco también cómo lo dicen, qué tono, ¿verdad? Porque yo también textualmente levantando así. Yo te confieso, yo hasta este momento no había escuchado y yo venía para decir que se había equivocado al decir eso Gustavo Gómez, pero entendiendo un poco cómo lo dice, no está mal. Quizás pudo haber evitado decir, porque se sabe que los jugadores no tienen sueldo en la selección. Pero dice también, vamos porque le queremos la selección. Y claro, y eso por nuestra identidad. Claro, si por ahí pudo haber evitado, era, pero no lo dijo mal, no lo dijo diciendo, ¿qué es lo que quieren si nosotros no tenemos ni eso no dijo, ¿verdad? No fue en ese contexto. No fue en ese contexto. Entonces él dice, sí, nosotros amamos la selección, venimos, tratamos de hacer lo mejor, no se da muchas veces, y le entiendo a la gente, dice también en otro momento, ¿verdad? Porque si lees nomás, impacta, se sabe esto, porque cuántos jugadores hicieron de todo para poder jugar en la selección, jugaron lesionados y compañía. Ocurre, ¿verdad? Pero no lo dijo de mala forma Gustavo en el sentido de amar la camiseta de la selección, que me parece que es un buen paso que se está dando. Y bueno, hay que seguir este camino. Ojalá que para septiembre tengamos novedades en cuanto a buenos momentos. Ya conocemos al técnico de nuestro rival de ese combo. Dorival Junior va a ser el técnico de Brasil, que va a ser nuestro rival, uno de nuestros rivales en septiembre, ¿verdad? Y vamos a ver cómo estamos para ese momento. ¿El otro es Colombia? No, Uruguay. Uruguay, perdón. Brasil-Uruguay. No, viene un combo. Si sos socio de Universitaria y asegurás lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. ¿Saben cuál es la marca que desde hace años nos brinda esos riquísimos sabores? Oji, por supuesto, qué ricas se ven las pancetas ahumadas en la pizza y hamburguesa. Es una delicia. Los salamitos y el salamiton, infaltables en las picadas entre amigos. El Frankfurter, la especialidad alemana más deliciosa. Y las morcillas y mini morcis, por favor que no falten en las parrillas. Productos Oji, lo mejor. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura, Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol. Así que no te olvides, Ello Puisupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Con Medalla Milagrosa, mi cooperativa, todos a bordo. Gana una camioneta 0 kilómetro 2024 y millones en efectivo. Genera cupones con ahorros, créditos, seguros y tarjetas. Pagos vía APP Medalla Milagrosa 24/7 generan triple de cupones. Más en redes o al 519-9000. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas. Gua gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. 13:26. Johnny, ¿cómo fue lo de tu asado? Mi asado, no, pero eso fue lamentable. Y tengo que reconocer a esta altura, uno ya tiene recorrido en la vida. Estábamos en una obra. ¿Cuántos años vos tenías? Y cumpliendo 18. A mitad, y era. Sí, jovencito, era el ayudante en el grupo. Estaban en una construcción. En una construcción. Trabajando de albañil. Sí. Permíteme, Bruno, enviar un saludo a mi compadre, Enrique. Sí. Y él consulta en qué momento Cerro va a lanzar su camiseta. Y yo le digo que seguramente no hay fecha de lanzamiento de la camiseta de Cerro. Bueno, cuento mi anécdota. Estábamos albañiles, carpinteros, electricistas, plomeros. Exacto. ¿Qué día? Un grupo grande, de aproximadamente 18 personas. ¿Día? Sábado a la mañana. Cobro, no me diga que es el día de cobro. Quincena. ¿Y pues? Y el más joven se encargaba de hacer el asado. Y hubo un momento en que hicimos mezcla en un lugar. Bueno, yo me fui a limpiar el lugar y puse ahí mi chapa. Encima de la chapa carbón, fuego, parrilla, limpiando la parrilla con limón, tiramos la carne. ¿Qué pasó? Había sido el cemento, se calienta y se rompe. Se rompió el lugar porque tenía resto de cemento de la mezcla. Y voló mi carne. Ponele 5 kilos de carne por el techo, piso. Me querían matar. Pero no hubo caso de recuperar, Johnny. No, nada, no, imposible. Explotó, pero ¿cómo el cemento explota? Explota, se calienta y explota. Explosionó. ¿Pero porque era un cemento nuevo o qué? No, ya estaba todo duro. Viste que voy a hacer hacer tu mezcla y ese se queda como un piso y ahí encima de ese piso hice mi fuego y explotó y mi carne volaba por todos lados. Pero qué raro, ¿cómo va a explotar el cemento? No entiendo. Explota, se calienta y explota. Pero porque es nuevo. Es nuevo, o sea que ya la mezcla queda dura. Y queda como un piso. Pero vamos a suponer que te va a hacer sobre un cemento de 10 años. ¿No va a explotar eso? No. ¿Sabe qué me dijeron? Tenía que poner ladrillo. Y encima del ladrillo, ahí sí hacer mi fuego. Pero yo hice directamente aislar el cemento con el ladrillo. Exacto. Poner el ladrillo y encima ahí hacer mira, yo te juro por Dios que no sabía. Yo tampoco sabía. ¿Y qué pasó, Johnny, cuando explotó eso? Explotó mi carne, todo el mundo me querían matar. Pues yo no tuve la culpa.
No tenía vos tuviste la culpa si vos eras que hiciste el asado. No, es que por ejemplo yo a propósito hice, no me dijeron haga el asado y yo hice ahí en el piso. Pero nadie tampoco te dijo, mi hijo ahí no vaya a hacer. Exacto. Por ejemplo. Claro, no, porque la gente estaba trabajando, el grupo trabajando y a las 11:30 tenía que bajar. Johnny con el maestro de obra. Sí. Como obvio la yapota, ¿dónde voy a hacer maestro de obra el asado, verdad? Sí, debió consultar. Y después ya baja el señor y me dice, no, tenés que poner ladrillo y encima ahí sí tu pero tarde ya, Oca pupa y tema al asado explotó. Sí. ¿Y cómo terminó la jornada? ¿Tomaron algo pero pide ahí ya? No, pide ahí total, sí, la gente... ese es el comienzo del fin de semana. Tito Iván Torres, ídolo, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿qué tal? Todo muy bien, gracias. Bien también, Tito. Vos sabés que charlábamos acá con los compañeros. Goiás ahora está en segunda división, bajó. Es un equipo fuerte, grande, importante. Y hablábamos un poco, Tito, que yo por lo menos creo que te viene muy bien un cambio de aire. El fútbol brasileño es muy competitivo, la Serie B es un torneo muy fuerte. Y me parece que te va a venir bien respirar otro aire, porque entiendo que acá tuviste ofertas. Sí, no, igual coincido contigo, Bruno, totalmente. Siempre es bueno tener nuevos desafíos, nuevas oportunidades. Yo tomo como una oportunidad de la cual obviamente voy a aprovechar al máximo. Así que lo tomo así, con tranquilidad, obviamente sabiendo de que hay un desafío importante para el club, que es ascender, que es también lo que me tentó mucho, y bueno, también la predisposición y el deseo de querer contar conmigo. Entonces todo eso hizo de que realmente se pueda dar todo muy rápido y bueno, esperar nada más las documentaciones para poder viajar. Claro, ya vas ahí con toda la familia, con los hijos, también a ellos seguramente les va a venir bien, ¿verdad? Hablaste con los chicos, ¿verdad? Sí, no, igual seguramente voy a viajar primero yo y después ellos allá, y obviamente cuando te vas a otro país tienes que ver, qué sé yo, dónde te vas a quedar y demás. Igual tengo que hacer la revisión médica y todo, y si Dios permite, está todo ok, se firma, ¿verdad? Entonces, ya, bueno, yo creo que también empezó mucho lo familiar acá con mis hijos, que para ellos también ya están un poco grandes, se dan un momento bueno también para ellos. Entonces, la verdad que estoy muy contento de haber tomado ese paso o este desafío. Y bueno, con el deseo de que realmente se pueda finiquitar todo ya y poder viajar, ¿verdad? Que es lo que más quiero. Tito, en principio el acuerdo ¿por cuánto tiempo sería? En principio por un año. Un año. Ajá. Sí. ¿Con opción de extender el préstamo o de compra el pase? ¿Cómo sería? No me gustaría entrar tanto en detalle, pero sí es un contrato de un año. Y bueno, después obviamente todo negociable. Perfecto. Tito, ¿y tu salida del Olimpia cómo fue? ¿Cómo te sentís? No, la verdad que uno a esta altura ya obviamente hablar de lo que fue mi salida no tiene sentido. Sí, soy un agradecido, ¿verdad? Porque realmente Olimpia me dio todo, ¿verdad? Como club. Me formó no solamente como jugador, sino también como persona. Fueron 8 años de pasar cosas lindas en cuanto a lo deportivo, de títulos, también un momento de tristeza capaz, ¿verdad? Porque obviamente uno como futbolista quiere conquistar y quiere ganar, pero me quedo con siempre para mí, ¿verdad? Que es lo más importante, la parte humana, ¿verdad? Tuve excelentes compañeros, excelente cuerpo técnico. También con la dirigencia siempre hubo un buen trato. Entonces al final con la gente del staff, la gente, todos, la verdad que eso yo creo que es lo que más me queda, porque los títulos y todo eso con el tiempo uno es como que el fútbol es ingrato, ¿verdad? Entonces
yo realmente siempre digo que lo más importante es la calidad humana, y bueno, siempre en donde me voy quiero dejar un legado de que soy un buen compañero, de que siempre entrené bien y que siempre fui competitivo. Entonces Olimpia es un punto aparte ya en mi vida ahora, ya es parte del pasado. Le deseo lo mejor al club, a mis compañeros, a todos los que están hoy ahí, o a mis ex compañeros. Entonces simplemente eso, ¿verdad? ¿Vas a tener algún compañero, compatriota, algún paraguayo en Goiás? ¿O ya hay alguno? ¿Qué sabes? Por lo que pude ver, no. Ajá. Tito, ¿hubo sondeos de Libertad y Luqueño aquí a nivel local? No. ¿Pero otro equipo sí de Paraguay? Otro equipo sí. Nacional entonces. Sí. Pero no, la verdad que no llegamos a un acuerdo. O sea, en realidad eso fue también el momento en donde se hablaron de muchos equipos, ¿verdad? Pero de afuera también tuve sondeos, tuve llamados, tuve ya varios equipos que se interesaron también, pero la que más por cómo se dio fue la de Goiás, ¿verdad? Que fue con la que me decidí al final. Qué bien, Tito, te vas con buenos sentimientos entonces del Olimpia, un nuevo aire que vas a tomar ahora. Ojalá que todo te salga muy bien. Y yo creo que al final la gente va a recordarte muy bien, Tito, porque ganaste muchos títulos en el Olimpia. Y hubo altas y bajas como pasa en cualquier parte del mundo. Pasó hasta con el Barcelona de Messi, imagínate que una época llegó que eran criticados o que no ganaban algún que otro partido. Y es la dinámica un poco del fútbol, ¿verdad? Pero te escucho tranquilo, y yo creo que también la gente te reconoce, ¿verdad? La gente del Olimpia en algún momento, si no es ahora, porque siempre hay detractores, eso pasa en la vida. Si, hermano, como yo decía la otra vez, a Jesucristo le clavaron, le crucificaron, le azotaron. A mí me estaba puteando alguien la otra vez en WhatsApp y yo dije, no pasa nada, si a Jesús, el hombre más importante de la historia de la humanidad, le hicieron eso, pico el añandé, le decía yo en guaraní, Tito. No, así mismo, totalmente. Y aparte, si te critican es por algo, ¿verdad? Porque son buenos. Si no hubiera crítica, yo creo que uno se tiene que preocupar. Y uno va aprendiendo con el tiempo, ¿verdad? Yo, la verdad, me encanta lo que me critiquen, me encanta que diga cosas de mí, porque para mí lo más importante es lo que yo creo de mí, lo que mi familia cree de mí. Después, hoy en día con las estupideces que están en las redes sociales y demás, yo sinceramente no le doy pelota, no me interesa tampoco y tampoco vivo para darle a esa gente. Entonces yo vivo mi vida como yo creo que tiene que ser, y lo que más me importa es cómo mi hijo me ve, ¿verdad? Porque al final es lo que cuenta. Y nada, bro, la verdad que estoy muy contento no sé, podría decir que es como si fuera que tengo 20 años otra vez. Es bueno tener cambios, yo creo que eso es buenísimo, ¿verdad? Y los desafíos que a mí me gustan, así que espero aprovechar, espero que realmente pueda salir todo bien. Tito, ¿qué sentís cuando el hincha de Olimpia hace poco informábamos de la lesión de Zavala y la presencia de un juvenil como lateral izquierdo, y decía un hincha, esto nos pasaba con Tito Dios, se lesionaba el lateral izquierdo titular y ahí estaba Tito para solucionar ese inconveniente. Que vuelva otra vez. Sí, claro, pensando en solucionar esta situación de la falta de lateral. No, y sinceramente me golpeó y me dolió mucho la lesión de Facu, ¿verdad? Porque nos hicimos muy amigos en estos un año que estuvimos juntos, un chico excelente, una gran persona. Yo creo que el club se sacó la lotería con él, ¿verdad? Porque aparte de ser un gran jugador, es una excelente persona, ¿verdad? Estuvimos hablando con él en estos días, sale mucho con él, le di mucha fuerza, ¿verdad? Porque es un chico que quería quedarse mucho y es un chico que rindió al máximo. Creo que fue el jugador más alto que tuvimos nosotros el campeonato pasado. Y bueno, creo que fue un mérito, ¿verdad? Un merecimiento que él se haya quedado y que el club haya hecho un esfuerzo para contar con él.
Y nada, en realidad, obviamente sí, hay mucha gente que me escribió para que vuelva y todo eso, pero yo también ya sabía que mi ciclo había cumplido. Y Raúl, el chico que es lateral izquierdo, que está también en el plantel, yo sé que con el juego técnico que está va a crecer muchísimo, es un excelente jugador, es un chico muy bueno también. Y bueno, creo que hay nuevas oportunidades para todos los que están ahí. Bueno, creo que la competencia va a ser sana, no solamente con el puesto de lateral, sino que Olimpia hoy tiene 2 o 3 puestos por jugador otra vez. Entonces mi deseo es que obviamente Facu se recupere pronto y que ya vuelva a estar jugando, así que nada, hoy seguramente voy a mirarle de afuera porque son mis compañeros y muchos son amigos míos, y bueno, les deseo lo mejor a todos ellos. Tito, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, lo mejor para vos y tu familia, que sea un gran 2024, Tito. Muchísimas gracias, Bruno, y bueno, igual para vos y para todos los muchachos también, que sea un gran año para todos. Gracias. Tito Torres, exjugador del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, vamos a hacer el bloque internacional. Qué fuerte esto, ya está en la portada de los principales diarios. Murió Franz Beckenbauer, una leyenda del fútbol. Bloque internacional. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Ya recorren los principales portales del mundo. El diario Marca dice: fallece Franz Beckenbauer. El diario Sport dice: muere Franz Beckenbauer, el legendario jugador alemán murió a los 78 años. El Kaiser, el genuino Kaiser. Luto en el mundo del fútbol mundial. Franz Beckenbauer, legendario jugador alemán y considerado uno de los mejores defensores centrales de la historia, ha muerto hoy a sus 78 años. Alemania se despide así de una de sus grandes figuras que venía arrastrando problemas de salud. La familia emitió un comunicado informando la noticia. Con profunda tristeza anunciamos que mi esposo y nuestro padre, Franz Beckenbauer, falleció pacíficamente mientras dormía ayer domingo, rodeado de su familia. Le pedimos que puedan llorar en silencio y abstenerse de hacer preguntas. Y justo murió Zagallo también. Sí, 92 y estamos hablando de leyendas, porque hay que decir que Beckenbauer cumplió con los objetivos de ser campeón del mundo como jugador, 1974 por supuesto, y como entrenador, 1990. Entró en ese club privilegiado que claro, pocos lo tienen. De muy poco, justamente sí. Zagallo fue campeón del mundo en el 58-62. Como jugador. En el 70 como técnico y en el 94 como asistente técnico. Exacto. Y Franz Beckenbauer no solamente fue eso, sino que fue jugador, capitán de la selección alemana, campeón como jugador, campeón como técnico, y llegó a ser presidente del Bayern Múnich. Y siendo defensor tiene 2 balones de oro, siendo defensor. Y con el Bayern ganó todas las Champions prácticamente que jugó de forma corrida, seguida. Conexión con el fútbol paraguayo Roque Santa Cruz. Exacto, sí, sí. Vino. Recién nos decía un querido colega que llamémosle a Roque porque él nos va a contar. Bueno, qué fuerte, ¿no? 2 leyendas tan importantes del fútbol mundial. Estaba con problemas cardíacos y había reconocido hace poco tiempo que ya había perdido la visibilidad en el ojo derecho. Ya estaba con muchos problemas, secuelas justamente de lo que venía arrastrando. Franz Beckenbauer, una leyenda. Dice Mundo Deportivo también: muere Franz Beckenbauer. La leyenda alemana falleció este lunes a los 78 años de edad, después de que en los últimos años se hubiese deteriorado su salud. El jugador que mejor encarnó la posición de líbero, desaparecida en el fútbol actual, está considerado como uno de los mejores defensas de la historia
y llegó a acumular en su palmarés 2 balones de oro conquistados en 1972 y 1976 respectivamente. Además, en el 2020 fue incluido en el Dream Team histórico del galardón junto a otras leyendas de la historia del fútbol. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además, podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces todos los lunes visita una de las sucursales de Farma Oliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son Día Visión en todas las sucursales de Farma Oliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farma Oliva. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y por supuesto, la noticia destacada del día tiene que ver con Olimpia y esta situación que está muy próxima a poder lograrlo, de levantar la sanción en FIFA. A más tardar para el jueves se podría dar esto para anunciar la llegada de Paraguarí Espínola, la llegada de Hugo Benítez, de Ameliano, confirmar también si va a traerlo o no a Manuel Romero, el central de General Caballero, que nos decía Sebastián Aldama, el gerente deportivo, que no va a haber inconveniente de soltarlo al jugador siempre y cuando haya un arreglo. Pero la noticia la dio Bruno con respecto al momento de Olimpia y el levantamiento próximamente, en las próximas horas, de la sanción FIFA. Una alta fuente nos confirma que Olimpia tendría todo listo antes del jueves. ¿Esto qué es, Wilson? ¿Levantamiento de la FIFA o ya también las incorporaciones? ¿Ambos los dos o levantamiento de FIFA? Ambos. Bueno, antes del jueves Olimpia tendría todo listo. Levantamiento de FIFA e incorporación de refuerzo. Esto es muy fuerte para el hincha Olimpia, es muy fuerte para el hincha que permanentemente te pregunta en la calle: ¿va a Pico levantar Olimpia su sanción? ¿Va a Pico Olimpia a traer jugadores? ¿Vamos Pico a tener refuerzo? Le adelantamos acá, señores. Alta fuente nos confirma, una alta fuente nos confirma que antes del jueves Olimpia tendría todo listo. Tema FIFA y refuerzos para el Club Olimpia. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Una tradición que se hizo historia. El Shopping Mariscal te invita al Agro Shopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Visita el Agro Shopping, los productos más frescos, directo del productor a tu mesa.
De selección de Tres Leones, en sus presentaciones tu voz premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Imagina un año sin cuotas de seguro médico, con salud protegida. Adquiriendo tu plan participas del sorteo de un año de cobertura gratis. Tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contáctanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Claro, pues. Y decimos a nosotros que... ¿Ustedes le pagan igual sueldo a los jugadores? Fin de año, aniversario y mi cumpleaños en enero. No sé cómo llegamos, ¿eh? Pero pagan sueldo igual, ¿verdad? Sí, claro, no, todo el año no es lo que tiene contrato. La incorporación es de la fecha que se incorporan, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, acaba de firmar Leo Villagra. ¿Estaba en Bolivia el presidente? Ecuador. Ecuador. Estuvo en Oriente Petrolero y ahora en Ecuador, entonces, Leo Villagra, delantero. Sí. Y dos argentinos, uno conocido nuestro que estaba hace rato en nuestro fútbol, Cristóforo va a ser el arquero este año de Emiliano, y aparece Juan Rago. Sí, Cristóforo uruguayo. Perdón, sí, uruguayo Cristóforo, sí señor. Sí. Y Rago argentino. Tuvimos la semana una lesión muy triste por Junior Valbuena, que venía perfilándose como uno de los arqueros que iba a tener oportunidad este año, y tuvo una lesión de ligamento cruzado. Bueno, y ahí se aceleró lo de Cristóforo y lo de Rago, ¿verdad? Y Junior Barreto, Junior está con lesión de rodilla, presidente. Sí, ligamento cruzado y menisco. Se rompió todo. Qué bárbaro. Qué pena por Junior Valbuena, ¿eh? Sí, realmente, chico, que sentía que podía hacer su oportunidad, que estaba trabajando bien, que venía haciendo bien las cosas, le estaba mirando Pedro, le gustaba, y bueno, de forma fortuita se le trabó la pierna, y ya es una rodilla que ya se había operado anteriormente, los ligamentos, ¿verdad? Acá me dicen perfectamente, anda en la aplicación, Bruno, no, entonces nuestro como amigo oyente del que está ahí le importa y nada su plan de pago. Bueno, anteayer, ¿cuántos años cumplieron, presidente de Vía Institucional? 88 años, Bruno. 88 años. No llegaron todavía los 100. Presidente, acá manejamos la información de muy buena fuente que Olimpia tendría todo listo antes del jueves el levantamiento de la sanción FIFA y también el tema de las incorporaciones. En el caso puntual de ustedes que están negociando lo de Hugo Benítez, ¿vos sabés algo? ¿Manejás estos tiempos también? Nos pidieron que aceleremos el contrato. Acelerar el contrato, presidente. Sí, nos pidieron que aceleremos el contrato de préstamos, que en estos días se podría dar. ¿Y ya tenés el documento, presidente, para firmar? No, todavía, solo esta tarde me pasó. Pero ya te pidieron para elaborar el contrato y te pico el contrato real. Sí, acelerar me dijeron. No que me pidieron el contrato, acelerar ya me dijeron. Claro, a lo mejor ya quieren para hoy ese contrato, presidente, para que el jugador ya se pueda presentar. Sí, papá, pero eso fue lo que me dijeron, que vamos a acelerar ya. Y en ese contrato ya está todo estipulado, todo bien claro, ya, o sea, es una cuestión burocrática que vos revisás y firmás y enviás, presidente. Sí, porque las condiciones ya estaban, o sea, si se mantienen las condiciones no existiría ningún inconveniente, ¿verdad? Pero ya están en esa zona de formalizar todo a través de los papeles, presidente, porque eso es lo que pide la gente de Olimpia ya.
así mismo. Entonces, así como van con este ritmo, presidente, están para presentar al jugador el miércoles, jueves. No depende de nosotros. Claro, sí, pero si Olimpia levanta la sanción, más o menos vamos a ese ritmo. Sí, así mismo. Así mismo. Y en cuanto a refuerzo, ¿ustedes cómo están? Estamos bien, Bruno. Lo de Junior nos descalzó un poco. Pero igual estamos ahí. Faltaría un central de experiencia y jerarquía que estamos buscando, que pidió el profe, ¿verdad? Después ya estamos con plantel lleno. Lograron acordar con Guaraní la sesión de Luis Martínez, el volante, ¿verdad? Sí, está Luis Martínez, el retorno de Elías Arquis, de Freddy Vera, bueno, ahora lo de Leo Villagra, lo de Fede Cristóforo, lo de Rago, creo que tengo una esperanza, viene de ser capitán en Atlanta por 3 años, también en Agropecuario, estuvo peleando el ascenso hasta las últimas fechas, tiene el récord de minutos con Valladolista, bien, o sea, creo que estamos bien, ¿verdad? Lo que nos faltaría sería el central de jerarquía que pidió el profe. ¿Alguien de Olimpia para ustedes, presidente, y también de Cerro, o van por otros futbolistas? No, estamos buscando. Jiménez es el que se sumó de Cerro, ¿verdad? A Juan José Jiménez. Sí, Juan José Jiménez. Ahora mismo solo el central, después ya estaríamos llenos. Presidente, el sábado estábamos hablando con el vicepresidente de Sol de América, Raúl González, y él nos decía que hay trabajos en la cancha de Sol. ¿Llegan para la primera fecha para que ustedes jueguen de local ahí? Escuché y quedó la gente del club que iba a hacer la consulta, ¿verdad? Sí, sé que hay de los clubes hay una preocupación porque hay unas exigencias extras que no se sabe si se llega, ¿verdad? Pidieron creo que 2 torres bar nuevas, aparte de las existentes, o sea, para todos los estadios, ¿verdad? El tema de la capacidad de la lumínica también, que estaban todos preocupados, ¿verdad? ¿Y la segunda fecha contra Cerro, dónde? En principio Asunción. ¿Defensores? Sí, debería ser Defensores o Sol, ¿verdad? Si está habilitado. ¿No tuvieron propuestas para llevar a otro lado, presidente, al interior? Porque es entre semana este partido. No, pero sí le hicimos llegar a la gente de Cerro, si de por ahí, como si ellos juegan en Ciudad del Este, capaz que hagamos en Ciudad del Este los 2 partidos, y ellos no se mueven y a nosotros nos sirve porque el fin de semana jugamos con General Caballero Mallorquín también, ¿verdad? Entonces, podría dar, pero ya tendría que ser sí que existe una buena voluntad entre las partes, ya, ¿verdad? Claro, lo primero es que Cerro confirme que va a jugar en Ciudad del Este en la primera fecha, y a partir de ahí se puede dar entonces, presidente. Sí, a partir de ahí se puede dar, entonces Cerro se queda, o sea, se va a Ciudad del Este y ya se queda ahí a esperar el siguiente partido, y a nosotros nos sirve también porque nos vamos para el partido de Cerro y nos quedamos a esperar el partido contra General Caballero Mallorquín. Y en caso de que no llegue la cancha de Sol para la primera fecha, ¿dónde van a jugar contra Nacional? Tendríamos que ver cuáles son las canchas que llegan, ¿verdad? En principio, Defensores siempre, ¿verdad? Pero tendríamos que ver cuáles son las canchas que llegan. Nosotros habíamos presentado ya una nota solicitando el usufructo del Defensores en los juegos contra Olimpia y contra Cerro, ¿verdad? No tuvimos todavía respuesta. Pero bueno, estamos ahí. Presidente, ¿cambia en algo la propuesta futbolística de un técnico a otro? El caso de Humberto y ahora entra Pedro Saravia, ¿o todavía no mostró algo ahí en campo de juego Pedro Saravia? Hizo fútbol, pero más o menos paran de la misma forma los equipos. Tal vez Pedro un poquitito más ordenado, más atrás, un poco más fuerte, ¿verdad? Pero bien, ¿verdad? Conoce bien el plantel, conocía ya antes de venir, le gustó lo que vio, sus pedidos también están siendo evacuados ya con los arqueros, con lo de Leo, que fueron pedidos exclusivos de él, y bueno, ahora, como digo, esperando por el central, ¿verdad? Él lo llevó a su ayudante de campo, Arnaldo Espínola, está Independiente de Campo Grande. ¿Quién lo va a ayudar, presidente? Que ya estaba trabajando con él, Bernardo, que ya estaba luego con él. Nelson. Presidente, no sé si ya te hice esta consulta. ¿A quién lo ves como el candidato 1, así, a vuelo de pájaro, así como están las cosas, cómo se están reforzando los equipos?
No me dije. Amelia. Amelia no dije. Bruno, yo creo que Libertad marcó una diferencia importante sobre el resto, ¿verdad? O sea, ya es un equipo armado, ya es cambiado.